Marcus Blackwood creía haber enterrado su pasado bajo 10.000 acres de desierto de Montana, cambiando sus botas de combate por espuelas de trabajo y su rifle por una marca de ranchero. Durante 3 años, el exío de la Marina había encontrado consuelo en el ritmo de la vida ranchera, creyendo que la distancia y el silencio podían sanar heridas que ninguna medalla ni condecoración jamás podría. Pero cuando las sombras de su época militar convergieron con las amenazas actuales, en forma de bandidos despiadados que aterrorizaban su tranquilo valle, Márquez descubriría que algunas habilidades nunca se desvanecen, algunos instintos nunca mueren, y que a veces la paz que un hombre busca solo puede protegerse liberando al guerrero que creía haber dejado atrás. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. La niebla matutina se aferraba a las montañas Betterroot, como el humo de un fuego moribundo, tiñendo el valle de tonos grises que coincidían con el estado de ánimo de Márquez. Blackwood al entrar en el desgastado porche de su cabaña. A sus 42 años, su rostro mostraba arrugas que evocaban soles desérticos y noches de insomnio en lugares que la mayoría de los hombres solo veían en pesadilla. Su cabello oscuro, ahora con un prematuramente plateado en las sienes, captaba los primeros rayos del amanecer, mientras contemplaba la tierra que se había convertido en su santuario. El rancho Flecha Rota se extendía por 15.000 acres de prístina naturaleza salvaje de Montana, una fortaleza de soledad que Márquez había comprado con dinero que nunca quiso ganar. No se le escapó la ironía de que el dinero manchado de sangre le hubiera comprado la paz, pero la paz era un bien que había aprendido a valorar por encima de todo. El vecino más cercano vivía a 43 kilómetros, y así era exactamente como Márquez lo prefería. Su rutina diaria se había convertido en una meditación en aislamiento. Cada mañana a las 5 las viejas costumbres eran difíciles de eliminar. Salía de su cabaña, una estructura que había construido con sus propias manos, con madera talada, en su propio terreno. La casa de troncos de 2 pisos se alzaba, enclavada entre un pinar de imponentes pinos, estratégicamente ubicada con una visibilidad despejada en todas direcciones. No es que Márquez pensara ya conscientemente en ventajas tácticas, pero 12 años en operaciones especiales habían programado ciertos instintos demasiado profundamente como para borrarlos. El silencio allí era diferente del silencio opresivo que había atormentado sus últimas misiones. Era un silencio limpio, impregnado del susurro del viento entre las agujas de pino y el lejano canto de los halcones, sobrevolando las corrientes térmicas sobre el valle. Era el tipo de silencio que no le hacía ansiar el dedo por disparar ni que sus ojos buscaran amenazas automáticamente. Márquez recorrió el sendero familiar hacia el granero, con sus botas crujiendo suavemente sobre el suelo cubierto de escarcha. Octubre en Montana traía mañanas frescas que le recordaban por qué había elegido este lugar. El frío era puro, intenso y limpio, nada que ver con el calor sofocante de los lugares donde había perdido parte de su alma dentro del establo. Sus caballos lo recibieron con suaves relinchos. Ranger, un enorme semental frisón negro, dominaba el establo central. El caballo había sido entrenado para patrullas montadas antes de que Márquez lo adquiriera. Otro refugiado en busca de una vida más tranquila. Storm, una yegua cuarto de milla gris, ocupaba el establo contiguo, siguiendo con su mirada inteligente los movimientos de Márquez con la misma atención que él reconocía en sí mismo. Buenos días a los dos, murmuró Márquez, con la voz ronca por la falta de uso. Podían pasar días en los que solo conversaba con sus animales, y había llegado a preferir su honesta simplicidad a los complejos engaños de la interacción humana. Mientras distribuía heno y revisaba los abrevaderos, Márquez dejó que su mente se dirigiera a las tareas que tenía por delante. La cerca del pasto sur necesitaba reparación, ya que un árbol caído había dañado el alambre durante la tormenta de la semana pasada. Tenía provisiones que recoger en Meebrook, el pequeño pueblo a 65 kilómetros al noreste, pero ese viaje podía esperar 1 o 2 días más. El contacto humano era algo que dosificaba cuidadosamente, como una medicina que funciona mejor en pequeñas dosis. El rancho operaba con un mínimo de ganado en solo el suficiente para justificar la exención agrícola y mantener la ficción de que se trataba de un rancho en funcionamiento, no de un escondite elaborado. Márquez había aprendido que la mejor manera de desaparecer era ocultarse a plena vista, y un ranchero solitario llamaba mucho menos la atención que un hombre sin medios visibles de subsistencia después de atender a los animales. Regresó. La cabaña para desayunar. La cocina era sencilla pero funcional, equipada con todo lo necesario, pero nada que no le faltara. Unos cuantos platos y utensilios básicos. Una cafetera que se había convertido en su posesión más preciada.
Preparó huevos de sus propias gallinas y tocino del cerdo que había matado el mes pasado, comiendo en silencio mientras observaba cómo el sol teñía las montañas de tonos dorados y ámbar. Las noticias de la mañana sonaban en una pequeña radio, más por costumbre que por interés. Apenas se oían noticias de conflictos en lugares lejanos. Ese mundo existía ahora en un planeta diferente, uno que había dejado atrás al firmar su baja definitiva y conducir hacia el oeste sin mirar atrás. Los comentaristas que discutían estrategias militares y política exterior parecían hablar un idioma que alguna vez dominó con fluidez, pero que había olvidado deliberadamente Anne después del desayuno. Marcus recogió sus herramientas y se dirigió hacia la cerca dañada. El trabajo era terapéutico por su simplicidad: identificar el problema, reunir materiales, arreglar lo roto. A diferencia de su profesión anterior, el trabajo en el rancho ofrecía soluciones claras a problemas sencillos, sin consideraciones políticas, sin cálculos de daños colaterales, sin parámetros de emisión que se tambaleaban como arena bajo sus pies. El árbol caído era un enorme pino ponderosa, con un tronco de apenas 1,20 m de diámetro. La tormenta lo había derribado sobre la cerca, rompiendo 3 postes y enredando el alambre, sin posibilidad de reparación. Marcus estudió los daños con el mismo enfoque metódico que antes aplicaba a las evaluaciones tácticas. Tendría que cortar el árbol en secciones manejables, reemplazar los postes y volver a tensar el alambre. Un día entero de trabajo, quizá 2, encendió su motosierra. El rugido mecánico resonó por el valle como un trueno. El sonido debería haberle recordado explosiones lejanas, pero aquí era solo un ruido con propósito, el sonido de la creación en lugar de la destrucción. Mientras trabajaba, seccionando metódicamente el enorme tronco, Marcus sintió la familiar satisfacción del trabajo físico. Sus músculos recordaban este tipo de trabajo de su infancia en la granja de su abuelo, en Nebraska, cuando su mayor preocupación era si terminaría sus tareas a tiempo para ir a pescar en el sol de la mañana. Ascendía, disipando la niebla y revelando el valle con gran detalle. Una pradera ondulada se extendía hacia las montañas lejanas, interrumpida por álamos y pinos que resplandecían con los colores del otoño. Un arroyo serpenteaba por el centro de la propiedad. Sus aguas, cristalinas y frías, gracias al deshielo de las montañas, corrían por sus aguas. Esta tierra le había costado casi todo lo que había ahorrado durante su carrera militar. Pero al mirarla ahora, sabía que valía cada centavo. Al mediodía, Marcus había reducido el árbol caído a una pila de leña y comenzó a reemplazar los postes de la cerca. El ritmo repetitivo de cavar, colocar postes y compactar la tierra era casi hipnótico. Sus manos, antes entrenadas para desmontar armas en completa oscuridad, ahora trabajaban con diferentes herramientas para distintos fines. Esos mismos dedos que antes habían solicitado ataques aéreos, ahora conseguían tensar el alambre de la cerca. La ironía de su transformación no le pasó desapercibida. Marcus Blackwood, quien había ganado 3 estrellas de bronce y una cruz de la Marina por acciones que jamás podría comentar, ahora encontraba sentido en tareas que le habrían parecido mundanas durante su época militar. Pero había honor en el trabajo honesto, paz en la labor útil que su carrera anterior nunca le había proporcionado. A medida que las sombras de la tarde empezaban a alargarse, Marcus oyó el lejano rugido de un motor que resonaba por el valle. El sonido era tenue pero inconfundible. Un vehículo que circulaba por el camino de grava que conectaba su rancho con la carretera del condado. Pocas personas tenían motivos para aventurarse tan lejos en la naturaleza, y las visitas inesperadas siempre despertaban la antigua lucidez que se ocultaba tras su calma cuidadosamente cultivada. Se enderezó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y se protegió los ojos para mirar hacia la carretera. Una nube de polvo marcaba el avance del vehículo, pero aún estaba demasiado lejos para identificarlo. El cartero venía los martes y viernes, y hoy no era ninguno de los dos. El envío de propano no estaba programado hasta dentro de una semana. Eso dejaba pocas posibilidades, y la mayoría implicaban interacciones que Marcus prefería evitar. El sonido del motor se hizo más fuerte, y Marcus ahora podía distinguir el tono más agudo de un coche pequeño que se abría paso con dificultad por el accidentado camino de grava. No era un camión de reparto ni un vehículo de servicio. Entonces alguien venía a verlo específicamente, lo que suscitaba preocupaciones completamente diferentes. Había procurado mantener un perfil bajo, pagando sus impuestos a tiempo, manteniendo su propiedad en buen estado, evitando cualquier comportamiento que pudiera llamar la atención oficial. Pero siempre había posibilidades que escapaban a su control, conexiones con su pasado que podrían aflorar a pesar de sus precauciones. Marcus dejó sus alicates de cerca y caminó hacia la casa, con movimientos casuales pero decididos.
La Glock 19 en su pistolera estaba escondida bajo su chaqueta de trabajo, y el AR-15E en su camioneta estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarlo rápidamente si lo necesitaba. No es que esperara problemas, pero 12 años de operaciones especiales le habían enseñado que la preparación era la diferencia entre volver a casa y ser enviado de vuelta en el vehículo que se acercaba coronó la última colina. Y Márquez ya podía verlo con claridad en un pequeño sedán rojo que había tenido mejores días, con la pintura descolorida y el parachoques delantero sujeto con lo que parecía alambre de embalar. Definitivamente no era de las fuerzas del orden, ni militares, ni del gobierno. El coche dobló la última curva hacia su entrada y se detuvo cerca de la casa. Con el motor en marcha mientras se enfriaban, Márquez permaneció en el porche, ubicado donde podía ver el vehículo con claridad pero con acceso a refugio tras los pesados pilares y troncos. La puerta del conductor se abrió y salió una mujer, cuyos movimientos denotaban agotamiento y estrés. Tendría unos 30 años, con el cabello castaño recogido en una coleta que se le había soltado durante el viaje. Su ropa era práctica pero desgastada en vaqueros, botas y una chaqueta desgastada. Anne se quedó un momento junto a su coche, observando la propiedad con la atención de quien evalúa una amenaza o una oportunidad. Cuando sus ojos se posaron en Marcus en el porche, levantó una mano en un gesto de cautela, pero no se acercó de inmediato. «¡Qué mujer tan lista!», pensó Marcus. Entendía la etiqueta de acercarse a la casa aislada de un desconocido, señor Blackwood. Llamó, y su voz se oyó con claridad en el patio. «Soy Sarah Chun, Tom Morrison de la tienda de piensos de Meebrook», me dio su nombre. «Esperaba poder hablar con usted unos minutos». Márquez no reconoció el nombre, pero Tom Morrison sabía que no debía revelar su ubicación a preguntas casuales. Si Tom le había dado indicaciones, probablemente había una buena razón. Aún así, Márquez permaneció donde estaba, ni acogedor ni hostil, simplemente presente y atento. «¿Qué puedo hacer por usted, señorita Chun?», respondió, con el tono neutral que había perfeccionado para tratar con civiles que podían o no representar complicaciones que no querían. Sarah se acercó unos pasos, pero se detuvo bastante antes del porche, respetando el límite invisible que delimitaba su espacio personal. «Busco ayuda», dijo simplemente. Tom dijo que podría ser alguien que pueda proporcionármela. Las palabras flotaban en el aire, entre ellos como un desafío. Ayuda era justo lo que Márquez había venido a Montana a evitar. Ayudar significaba involucrarse, y involucrarse conllevaba complicaciones que perturbaban la paz que había construido. Pero algo en la postura de la mujer, en el agotamiento que parecía agobiarla, le recordó a otras personas en otros lugares que habían necesitado ayuda cuando él era el único en posición de brindarla. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Márquez, aunque ya sospechaba que no le gustaría ni respuesta. A Márquez estudió el rostro de Sarah Chun, notando las microexpresiones que su entrenamiento le había enseñado a leer como texto en una página, el ligero temblor en sus manos, la forma en que sus ojos se dirigieron brevemente hacia la línea de árboles antes de volver a su rostro. La postura defensiva que delataba a alguien que había aprendido a esperar amenazas provenientes de direcciones inesperadas. Esta no era una mujer que buscaba ayuda casual con un coche averiado o indicaciones para llegar al pueblo más cercano. A preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Necesito un lugar seguro donde quedarme», dijo Sarah, con la desesperación contenida de quien ha agotado todas sus opciones. Tom Morrison dijo que podría haber espacio para un peón de rancho, trabajo temporal, solo hasta que pueda decidir. Mi próximo paso. Ann Márquez bajó los escalones del porche lentamente, con movimientos pausados y sin amenaza. De cerca, pudo ver detalles que le daban una idea más clara de la situación de Sarah. Sus vaqueros estaban limpios, pero mostraban señales de haber sido empacados a toda prisa, arrugados, como si los hubieran metido en una bolsa en lugar de table. Sus botas eran caras, pero estaban desgastadas, el tipo de desgaste propio de viajes recientes y duros, más que del trabajo habitual en el rancho. Lo más revelador eran sus manos tan suaves, con uñas impecables, propias de alguien que trabajaba en interiores, no de alguien acostumbrado a las duras labores de la vida en el rancho. «¿De qué clase de problema huyes?», preguntó Márquez directamente. Había aprendido hacía tiempo que evadir la verdad desperdiciaba tiempo y energía que podrían emplearse mejor en abordar problemas reales. La compostura de Sarah se quebró un poco, y por un instante Márquez vislumbró el miedo que tanto se esforzaba por contener. «Del tipo que te persigue», respondió. «Del tipo que no se rinde solo porque cruzas las fronteras estatales en contra de su buen juicio». Márquez se sintió intrigado. La mujer mentía claramente sobre su experiencia en el rancho, pero su miedo era genuino. Le recordaba a los recursos con los que había trabajado en el extranjero, en personas atrapadas entre decisiones imposibles que no tenían
a quién recurrir. La jugada inteligente fue dejarla ir con indicaciones para llegar al pueblo más cercano y olvidar que alguna vez había pisado su puerta. Pero algo en sus ojos, una mirada vacía que había visto en los espejos durante sus peores momentos, lo hizo dudar. «No sabes nada sobre el trabajo en el rancho», observó Márquez. «Pronto repito», respondió Sarah levantando la barbilla con una expresión de desafío que no disimulaba del todo su desesperación. «Sé cocinar, limpiar y encargarme del mantenimiento básico. No pido limosna, señor Blackwood. Estoy dispuesta a trabajar por alojamiento y comida». Márquez rodeó el coche, notando las placas de Colorado y la ligera bajada del maletero, lo que sugería que iba a rebosar. Por la ventanilla trasera vio maletas y cajas, la acumulación apresurada de alguien que había dejado atrás su vida rápidamente. No había sillas para niños, ni transportines para mascotas, ni objetos personales visibles en los asientos. Viajaba sola y ligera. «¿Cuál es tu verdadero nombre?», preguntó. «Sarah Chun», respondió inmediatamente. Pero la respuesta llegó demasiado rápida, demasiado ensayada. «Sarah Chun, la maestra de primaria de Denver», o «Sarah Chun, la camarera de Portland», o «Sarah Chun, la contadora de Phoenix». Márquez mantuvo un tono de voz familiar, pero observó su rostro con atención en busca de indicios. Su risa era frágil, carente de humor genuino. «Eres muy sospechoso para ser ranchero». «Soy muy cuidadoso para ser un hombre que valora su privacidad», corrigió Márquez. «Tom Morrison no envía desconocidos a mi casa». «Si te dio indicaciones, le dijiste algo que lo convenció de que necesitabas ayuda». «El tipo de ayuda que los canales normales no pueden proporcionar». Sarah guardó silencio un largo rato, sopesando las opciones. Márquez prácticamente podía ver los cálculos que se desarrollaban tras sus ojos. Cuánta verdad revelar, cuántas mentiras podía mantener, si este extraño e intenso ranchero representaba seguridad o simplemente un peligro diferente. «Mi verdadero nombre es Sarah Chun», dijo finalmente. «Era contadora forense en Las Vegas. Encontré cosas que no debía encontrar, y ahora unas personas muy peligrosas quieren hablar conmigo sobre lo que sé y a quién podría habérselo contado ahora». Estaban llegando a algo. Márquez había conocido a suficientes analistas de inteligencia e investigadores financieros como para reconocer al tipo. Inteligente, metódico, hábil para encontrar patrones que otros pasaban por alto. También típicamente ingenuo sobre cómo el mundo real manejaba los descubrimientos inconvenientes. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Márquez. «Del tipo que podría llevar a alguien a una prisión federal de por vida», respondió Sarah. «Lavado de dinero, crimen organizado, conexiones entre negocios legítimos y algunas actividades muy ilegítimas. Me contrataron para auditar los libros contables de lo que creí que era una reestructuración corporativa estándar. Resultó que estaba documentando pruebas de una organización criminal que abarca 3 estados. Márquez sintió el peso familiar de la información, indeseada, sobre sus hombros. Esta era precisamente la clase de complicación que se había mudado a Montana para evitar. Sarah Chun no solo huía de los problemas. Ella era un problema, el tipo de problemas que conllevan las investigaciones federales y las respuestas al crimen organizado. Involucrarse significaría regresar a un mundo de violencia y ambigüedad moral que había jurado dejar atrás. «¿Le entregaste tus hallazgos a las autoridades?», preguntó Márquez. «Lo intenté», dijo Sarah, y por primera vez una verdadera ira brilló en sus ojos. «Resulta que algunas de esas autoridades están en nómina. Hice copias de todo y las envié a la oficina del FBI en Denver. Pero de alguna manera, la gente a la que investigaba descubrió que yo lo había hecho. 3 días después, alguien intentó sacarme de la carretera cuando volvía del trabajo. La noche siguiente, alguien entró en mi apartamento. No he vuelto a casa desde entonces». Ann Márquez procesó esta información con el desapego analítico que le había inculcado su formación. Sarah Chun se había topado con algo más grande de lo que entendía, y había cometido el clásico error civil de confiar en instituciones que podían verse comprometidas. Ahora estaba en un callejón sin salida que personas peligrosas querrían atar para siempre. «¿Hace cuánto tiempo fue esto?», preguntó. 2 semanas, respondió Sarah. «Desde entonces me he estado mudando, viviendo en diferentes lugares, pagando en efectivo y tratando de decidir qué hacer. La esposa de Tom Morrison es mi prima. La llamé buscando un lugar remoto donde pasar desapercibido, y me sugirió que hablara con Tom sobre oportunidades de trabajo. Dijo que tal vez podrías ayudarme». La esposa de Tom Morrison era Linda Chun Morrison, una mujer amable que ayudaba a coordinar la campaña anual de beneficencia para el Banco de Alimentos del Condado. Márquez la había visto varias veces durante sus esporádicos viajes al pueblo y siempre le había parecido alguien dispuesta a ayudar a las familias en apuros. Eso explicaba cómo Sarah había adquirido su nombre, pero también significaba que su presencia allí podría potencialmente atraer la atención hacia él. «La gente que te busca», dijo Márquez. «¿Qué tan en serio van?». La risa de Sarah
Fue áspera y amarga, tan grave como para poner bombas incendiarias en mi apartamento después de haberme ido, tan grave como para vigilar la casa de mi hermana en Colorado Springs las 24 horas, tan grave como para piratear mis tarjetas de crédito y congelar mis cuentas bancarias. ¿Quieren que me vaya, señor Blackwood? Para siempre. Marcus contempló su valle, viéndolo de repente no como un santuario, sino como un posible campo de batalla. Si los perseguidores de Sarah eran tan minuciosos como ella describía, era solo cuestión de tiempo antes de que rastrearan sus movimientos hasta Montana. Lo inteligente sería enviarla lejos de inmediato, antes de que sus problemas se convirtieran en los suyos. Pero al mirarla ahora, al ver el agotamiento y la desesperación que se esforzaba por ocultar, Marcus se encontró recordando a otras personas en otros lugares que habían necesitado ayuda cuando él era el único en posición de proporcionársela. ¿Cuánto dinero tienes?, preguntó. Suficiente para gasolina y comida para una semana, quizá, admitió Sarah. ¿Congelaron todo lo demás? ¿Algún familiar o amigo que pueda ayudar? Cualquiera con quien me comunico se convierte en un objetivo, dijo Sarah. No le haré eso a la gente que me importa. A Marcus comprendió esa lógica. Había hecho cálculos similares durante su propia huida de su vida anterior, cortando lazos con personas que le importaban para protegerlas de la asociación con las cosas que había hecho y los enemigos que se había forjado, pero comprenderlo no hizo que la situación fuera menos complicada. No dirijo una organización benéfica, dijo Marcus finalmente. Si te quedas aquí, trabajas. Trabajo de verdad, no trabajo ficticio. Las horas son largas, el sueldo es mínimo y el alojamiento es básico. Te ganarás la vida o buscarás otro sitio a donde ir. En la esperanza brilló en los ojos de Sarah, pero fue lo suficientemente inteligente como para no mostrar demasiado entusiasmo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Mantenimiento del rancho, cuidado de animales, reparación de cercas, limpieza de equipo? Lo que sea necesario, respondió Marcus. Hay un pequeño apartamento encima del granero. No es lujoso, pero es seco y cálido. Tendrías privacidad y tu propia entrada. Marcus no estaba seguro de por qué hacía esa oferta. Toda su razón le decía que acoger a una mujer perseguida por el crimen organizado era justo lo contrario, de mantener el perfil bajo que tanto se había esforzado por establecer. Pero algo en Sarah Chun le recordaba a sí mismo 3 años atrás en alguien cuya vida había sido destrozada por circunstancias ajenas a su control. Alguien que necesitaba tiempo y espacio para reconstruirse. Lo acepto, dijo Sarah rápidamente. Sean cuales sean las condiciones, lo acepto. Aún no has oído las condiciones, advirtió Marcus. Primero, nada de contacto con el exterior sin mi consentimiento. Nada de llamadas, correos electrónicos, ni redes sociales. Si necesitas comunicarte con alguien, lo haré a través de mí. Segundo, no saldrás de la propiedad sin permiso ni acompañamiento. Tercero, no harás preguntas sobre mis antecedentes, y yo no haré preguntas sobre los tuyos, más allá de lo necesario para nuestra seguridad. Sarah sintió con entusiasmo. Puedo vivir con eso. En cuarto lugar, continuó Marcus, si los problemas los persiguen, váyanse de inmediato. No permitiré que mi propiedad se convierta en un campo de batalla. Solo por no haber podido cubrir sus huellas lo suficientemente bien, algo en la voz de Marcus al decir eso último hizo que Sarah lo mirara con más atención. Por primera vez, pareció ver realmente más allá de la ropa y el comportamiento tranquilo del ranchero, al hombre que se escondía tras él. Sus ojos se detuvieron en su porte, en su inconsciente alerta que nunca se relajaba del todo, en la desenfadada competencia que denotaba experiencia con la violencia. ¿No eres realmente un ranchero, verdad?, preguntó en voz baja Ana. Ahora soy ranchero, respondió Marcus. Lo que era antes no importa a menos que sea importante para mantenernos vivos. Sarah asimiló esto, y Marcus pudo verla reevaluando su evaluación de la situación. Era lo suficientemente inteligente como para comprender que podría haber encontrado más que un simple lugar donde esconderse. Podría haber encontrado a alguien capaz de protegerla si esconderse no fuera suficiente. ¿Puedo sacar mis cosas del auto?, preguntó Marcus. Asintió Ann. Toma lo que necesites para esta noche. Mañana pensaremos en lo demás. Mientras Sarah sacaba su maleta del maletero, Marcus se encontraba ya realizando evaluaciones tácticas que esperaba no necesitar nunca más. El apartamento encima del granero tenía buena visibilidad y 2 rutas de salida. En su escondite de armas era seguro pero accesible. El aislamiento de la propiedad, que él valoraba por su privacidad, también facilitaría la detección de amenazas inminentes. Si los cazadores de Sarah eran lo suficientemente buenos como para rastrearla hasta allí, Marcus sabría que venían mucho antes. Pero primero, necesitaba determinar exactamente el peligro al que podrían enfrentarse. La gente que te busca, dijo Marcus mientras Sarah se echaba el bolso al hombro. ¿Qué recursos tienen? ¿Grupos locales o algo más sofisticado? Ambas,
respondió Sarah con gravedad. La red financiera que descubrí conecta con importantes familias del crimen organizado, pero también involucra negocios legítimos con mucho dinero y conexiones políticas. Tienen gente que puede hacerte desaparecer legalmente y gente que puede hacerte desaparecer, punto. Marcus procesó esta información con creciente preocupación. Los políticos y el crimen organizado implicaban la posibilidad de persecución tanto oficial como extraoficial, una policía comprable y una violencia. Sarah Chun no solo se había topado con una investigación criminal estándar, había descubierto algo que amenazaba la capacidad de los poderosos para actuar con impunidad. Muéstrame lo que encontraste, dijo Marcus. Sarah dudó. Si sabes lo que yo sé, tú también te conviertes en un objetivo. Ya soy un objetivo por asociación, respondió Marcus. La diferencia es que podría hacer algo al respecto si entiendo a qué nos enfrentamos. Sarah metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB. Aquí está todo: registros financieros, transferencias bancarias, constitución de empresas fantasma, transacciones inmobiliarias, pruebas suficientes para desmantelar una red que lleva más de una década. Marcus tomó el disco duro sopesándolo en la palma de la mano. Algo tan insignificante para tener consecuencias tan graves. Había visto situaciones similares en otros contextos, información demasiado valiosa para ignorarla, pero demasiado peligrosa para poseerla. La diferencia era que entonces contaba con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y un equipo de operadores entrenados para manejar precisamente este tipo de problemas. Ahora solo se contaba a sí mismo y las habilidades que pudiera aportar para proteger a una contable asustada, que se había topado con algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Lo veremos más tarde, dijo Marcus guardándose el disco duro en el bolsillo. Primero, acomódate. Mañana empezaremos a pensar cómo mantenerte con vida el tiempo suficiente para que esta información llegue a quienes puedan usarla adecuadamente. Mientras caminaban hacia el granero, Marcus se encontró recayendo en patrones de pensamiento que esperaba dejar atrás para siempre. Evaluación de amenazas, planificación de contingencias, evaluación de recursos en la mentalidad de un hombre que se prepara para la guerra. La llegada de Sarah Chun había destrozado la paz cuidadosamente construida de su aislada existencia, pero tal vez esa paz siempre había sido una ilusión tras ellos. El sol se ponía sobre el valle, tiñendo las montañas de tonos rojizos y dorados que habrían sido hermosos en otras circunstancias, pero Marcus ya no veía un apacible atardecer. Rancher veía la última luz del día que podría marcar el fin de su exilio autoimpuesto, de un mundo de violencia y ambigüedad moral que casi lo había destruido en otra ocasión mientras acompañaba a Sarah a sus nuevos aposentos. Marcus hizo un inventario mental de armas, municiones y posiciones defensivas. 3 años de paz estaban a punto de terminar, y a pesar de sus mejores esfuerzos por transformarse en otra persona, Marcus Blackwood estaba a punto de recordar exactamente a quién había leído realmente lo eran los primeros rayos del amanecer. Apenas comenzaban a perforar la oscuridad de la montaña, cuando Marcus oyó movimiento en el granero bajo el apartamento de Sarah. Llevaba más de 1 hora despierto. Las viejas costumbres le impedían dormir ante posibles amenazas acechando, más allá de su perímetro. A través de la ventana de su dormitorio, vio cómo se encendía una luz en el granero, seguida de los suaves sonidos de alguien que intentaba moverse sigilosamente en un espacio desconocido. Marcus se vistió rápidamente con ropa de trabajo, donde encontró a Sarah limpiando el establo de Storm, con un entusiasmo que no compensaba del todo su evidente inexperiencia. Se había puesto unos vaqueros viejos y una camisa de franela que parecían comprados específicamente para el trabajo del rancho, pero su técnica con la horca sugería que sus conocimientos sobre caballos provenían de libros, no de la experiencia. Levantéis temprano, observó Marcus. Apoyándose en la puerta del cubículo, Sarah levantó la vista, sobresaltada. Una mancha de tierra ya le marcaba la mejilla, y trozos de heno se le pegaban al pelo. Quería empezar a ganarme la vida, dijo, apartándose un mechón de la cara. Pensé que alimentar a los caballos sería un buen punto de partida. Ya comieron a Storm, dijo Marcus con dulzura, y estás limpiando el establo antes de sacarla a pastar, así que tendrás que limpiarlo de nuevo cuando vuelva esta noche. Sarah dejó de trabajar y se apoyó en el mango de la horca, con aspecto frustrado. Te dije que aprendía rápido, no que supiera lo que hacían. A pesar suyo, Marcus encontró su honestidad refrescante. La mayoría de las personas en su situación habrían insistido en su supuesta experiencia, en lugar de admitir su ignorancia. El trabajo en el rancho tiene su ritmo, explicó. Primero hay que soltar a los caballos, luego limpiar los establos mientras no están, darles de comer cuando vuelvan por la noche. Tiene sentido, dijo Sarah sintiendo. Ganado. Tom Morrison mencionó que tenías ganado. 60 cabezas, repartidas por los pastos del norte y el este, respondió Marcus. Ahora están en el pasto de invierno.
así que se cuidan solos. Los revisaremos más tarde, mientras trabajaban juntos para preparar los establos para la limpieza. Marcus se encontró observando a Sarah con más atención. Sus movimientos eran precisos y precisos, sugiriendo que estaba acostumbrada al trabajo minucioso, pero carecía de la percepción inconsciente de los animales grandes que se adquiere con la experiencia. Cuando Ranger se movió en su establo, ella dio un pequeño respingo, claramente incómoda, aún con criaturas que la superaban en peso en más de 450 kilos. «Dijiste que eras contador forense», dijo Marcus, abriendo el establo de Ranger para llevarlo a pastar. ¿Cómo pasa alguien de trabajar con números a terminar en un rancho de Montana? Sarah siguió a Storm, manteniendo más distancia de la estrictamente necesaria con la yegua. Igual que alguien pasa de lo que solía hacer a criar ganado en medio de la nada, supongo. A veces la vida da giros inesperados. Fue una buena maniobra de desvío, pero Marcus notó que ella observaba su manejo de Ranger con la misma intensidad con la que él había estudiado su técnica con la horca. Sarah Chun era sin duda alguien que aprendía observando. Grabando detalles para el futuro, soltaron a los caballos en el potrero principal, donde ambos animales comenzaron a pastar de inmediato a pesar de haber sido alimentados con heno antes. El aire de la mañana era tan fresco que se les notaba el aliento, y las montañas se recortaban nítidas y definidas contra un cielo que prometía un día sin nubes. «Es precioso aquí», dijo Sarah, y por primera vez desde su llegada pareció relajarse un poco. «Entiendo por qué elegiste este lugar». «La belleza no era lo principal», respondió Marcus, pero siguió su mirada a través del valle. Después de 3 años, casi había dejado de ver el paisaje como algo espectacular y comenzaba a darlo por sentado, simplemente como su hogar. La apreciación de Sarah le recordó su primera mañana allí cuando estuvo en ese mismo lugar y sintió que algo dentro de su pecho se abría por primera vez en meses. «¿Cuál fue la consideración principal?», preguntó Sarah. Marcus consideró cuánta verdad compartir. «Distancia», dijo finalmente, «de la gente, de las complicaciones, de cosas en las que ya no quería pensar». Caminaron de vuelta al granero en un silencio confortable, y Marcus se encontró ajustando su evaluación de Sarah Chun. Ella no parloteaba nerviosamente ni insistía en obtener información que le había dejado claro que no daría. Parecía comprender que algunas conversaciones requerían tiempo y confianza para desarrollarse con naturalidad. «Debería explicarles a qué nos enfrentamos», dijo Sarah mientras regresaban al granero. «Si van a ayudarme, necesitan entender exactamente qué tipo de personas me buscan». Marcus esperaba esta conversación, pero había planeado iniciarla él mismo tras comprobar si se podía confiar en que Sarah seguiría las instrucciones. El hecho de que ella ofreciera la información sugería que comprendía la realidad táctica de la situación mejor de lo que él le había creído inicialmente. «Muéstrame lo que encontraste», dijo Marcus. Sarah recuperó su portátil del apartamento y lo colocó en una mesa de trabajo en el área de equipos del granero. La memoria USB contenía cientos de archivos en registros bancarios, archivos corporativos, transacciones inmobiliarias y transferencias financieras que pintaban un panorama de una sofisticada operación de lavado de dinero que abarcaba varios estados e involucraba a docenas de empresas legítimas. «Todo empezó con la renovación de un casino en Las Vegas», explicó Sarah, sacando una serie de documentos. Las cifras no cuadraban en costos de construcción que triplicaban las tarifas normales, honorarios de consultoría absurdos, compras de equipos que no se podían verificar. Cuando empecé a investigar más a fondo, descubrí que la constructora era una fachada para mover dinero del narcotráfico por canales aparentemente legítimos. Marcus estudió los registros financieros, categorizando mentalmente la información automáticamente. La operación era sofisticada, con técnicas clásicas pero a gran escala. Empresas fantasma, facturas infladas, contratos de consultoría falsos, todos métodos que había visto en informes de inteligencia sobre financiación del terrorismo y organizaciones criminales internacionales. «¿Qué tan grande es la red?», preguntó Marcus. «Según lo que he podido rastrear, han blanqueado más de $200 millones en los últimos 5 años», respondió Sarah. «Pero eso es solo lo que pude documentar con los registros a los que tuve acceso. La cifra real probablemente sea mucho mayor». Marcus silbó suavemente. $200 millones representaban mucho dinero. El tipo de dinero que compraba protección y control. Con razón, los cazadores de Sarah estaban dispuestos a cruzar las fronteras estatales y quemar apartamentos para silenciarla. «¿Quién lo dirige?», preguntó Marcus. Sarah sacó otro conjunto de archivos. «La pista financiera lleva a un hombre llamado Vincent Torrino. Es dueño de una cadena de negocios legítimos, restaurantes, constructoras, promotoras inmobiliarias, pero todos son fachadas para blanquear dinero procedente del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas». Marcus reconoció
el nombre, por las noticias que había visto a lo largo de los años. Vincent Torrino estaba vinculado a una de las principales familias del crimen organizado, pero había logrado mantener una imagen pública de empresario legítimo. El tipo de criminal que vestía trajes caros y donaba a la caridad mientras ordenaba asesinatos desde la sala de juntas de su empresa. Torrino tiene contactos en las fuerzas del orden y el gobierno estatal de Nevada, continuó Serra. No podía confiar en las autoridades locales. Cuando intenté denunciar lo que había encontrado, alguien filtró mi identidad en cuestión de horas. ¿Qué pasa con las autoridades federales?, preguntó Marcus. Envié copias de todo a la oficina del FBI en Denver, pero no he recibido respuesta, dijo Serra. Por lo que sé, Torrino también tiene personal allí. Marcus consideró las implicaciones. Si la red de Torrino era tan extensa como la describía Serra, entonces simplemente ocultarse hasta que las autoridades federales pudieran actuar podría no ser suficiente. Las organizaciones criminales con conexiones políticas contaban con recursos que podían acceder a instituciones supuestamente seguras. Debemos asumir el peor escenario posible, dijo Marcus. Si Torrino tiene el tipo de conexiones que describes, entonces tiene acceso a bases de datos policiales, sistemas de seguimiento financiero y recursos de vigilancia que eventualmente podrían llevarlo aquí. Serra palideció. ¿Crees que ya me encontraron? Todavía no, respondió Marcus, pero lo harán si no tomamos las precauciones adecuadas. El hecho de que pagaras en efectivo y evitaras las tarjetas de crédito fue inteligente, pero hay otras maneras de rastrear a alguien. Registros telefónicos, cámaras de tráfico, software de reconocimiento facial. Si tienen las conexiones correctas, pueden descifrar tus movimientos. Marcus se dirigió a la puerta principal del granero y contempló el valle, buscando automáticamente cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. 3 años de tranquilo aislamiento lo habían vuelto complaciente, pero las habilidades seguían ahí solo latentes. Ahora despertaban con una incómoda familiaridad. ¿Qué hacemos?, preguntó Serra. Primero, nos aseguramos de que estés realmente seguro aquí, respondió Marcus. Luego, averiguaremos cómo hacer llegar tu evidencia a las manos adecuadas sin que ambos muramos en el proceso. Durante las siguientes horas, Marcus comenzó a implementar medidas de seguridad que esperaba no necesitar nunca más. La enseñó a Serra a reconocer las rutas de acceso al rancho, explicándole las líneas de visión y los puntos de observación naturales que les avisarían con antelación de la presencia de visitantes. Estableció procedimientos de registro y palabras de seguridad, así como protocolos de comunicación en caso de separación. Eres muy bueno en esto, observó Serra mientras Marcus demostraba cómo usar las radios bidireccionales que había recuperado de un almacén cerrado con llave. Tuve un buen entrenamiento, respondió Marcus sin dar más detalles mientras trabajaban. Marcus se vio recayendo en patrones de pensamiento y comportamiento que le resultaban familiares y preocupantes. A la vez, la hipervigilancia, la evaluación constante de amenazas, la catalogación automática de armas y posiciones defensivas. Era como ponerse ropa vieja que aún le quedaba perfecta, pero que le recordaba cosas que prefería olvidaran. Pero también estaba sucediendo algo más, algo que no esperaba. Trabajar con Sarah, enseñarle, protegerla. Le dio un sentido de propósito que no había sentido en 3 años. No la triste satisfacción de las tareas completadas que lo había sostenido durante su aislamiento, sino la profunda satisfacción de usar sus habilidades para ayudar a alguien que realmente necesitaba ayuda. ¿Por qué haces esto?, preguntó Serra durante un descanso en los preparativos. Podrías haberme enviado lejos. Habría sido más seguro para ti, Marcus. Consideró la pregunta seriamente. ¿Por qué arriesgaba su paz cuidadosamente, construida para ayudar a una mujer que conocía desde hacía menos de 24 horas? La respuesta racional era que en conciencia no podía enviarla sola a enfrentarse a los cazadores de Torrino. Pero había algo más. Porque alguien lo necesita, dijo Marcus finalmente. Y yo estoy en condiciones de hacerlo. Era la misma respuesta que se había dado años atrás cuando se presentó como voluntario para operaciones especiales en alguien. Tiene que hacer los trabajos difíciles, y yo soy capaz de hacerlo. El contexto era diferente ahora, pero la motivación fundamental seguía siendo la misma. Esa no es una buena razón para arriesgar tu vida, dijo Serra. Es la única razón que importa, respondió Marcus. Esa tarde, realizaron un reconocimiento completo de seguridad de la propiedad. Marcus le mostró a Sarah la ubicación de sus escondites de armas, explicando cómo cada uno estaba ubicado para brindar cobertura defensiva en diferentes escenarios. Le mostró los sistemas de alerta temprana que había instalado sensores de movimiento en los caminos de acceso, cámaras que cubrían las rutas de aproximación, equipos de comunicación que podían comunicarse con los servicios de emergencia o, de ser necesario, con antiguos contactos que operaban al margen de los canales oficiales. Esperabas problemas, observó Serra. Estaba preparado para esa posibilidad, corrigió Marcus. Hay una diferencia.
Al caer la noche, se adaptaron a una rutina que les resultó sorprendentemente natural. Sarah demostró ser una cocinera competente, preparando una cena sencilla pero satisfactoria, mientras Marcus se encargaba del cuidado de los animales. Comieron juntos en el porche de la cabaña, contemplando la puesta de sol sobre las montañas mientras discutían los protocolos de seguridad y los planes de contingencia. ¿Lo extrañas?, preguntó Sarah mientras la oscuridad se cernía sobre el valle. ¿Qué hacías antes? Marcus guardó silencio un buen rato, pensando en cómo responder. Echo de menos la certeza, dijo finalmente. Saber exactamente qué había que hacer y tener la autoridad para hacerlo. La vida civil es más complicada. ¿Más complicado? ¿Cómo? No hay reglas de combate claras, explicó Marcus. No hay parámetros de misión. No hay una cadena de mando que tome las decisiones difíciles. Solo gente intentando discernir entre el bien y el mal, sin ninguna garantía de estar tomando la decisión correcta. Ansara asintió lentamente. Por eso me hice contadora forense. Los números no mienten. Pueden estar manipulados u ocultos, pero siempre hay una verdad si sabes cómo buscarla. Hasta que descubriste una verdad que la gente estaba dispuesta a matar para proteger, señaló Marcus. Hasta que encontré una verdad que la gente estaba dispuesta a matar para proteger, asintió Sarah. Mientras se preparaban para dormir, Marcus estableció el horario de la guardia nocturna. Se turnarían para monitorear los sistemas de seguridad, asegurándose de que alguien estuviera siempre alerta ante posibles amenazas. Era un nivel de paranoia que habría parecido excesivo hace apenas unos días, pero dado lo que ahora sabían sobre los recursos y métodos de Vincent Torino, parecía una prudencia elemental. Duerme un poco, le dijo Marcus a Sarah mientras se dirigía al granero. Mañana empezaremos a trabajar en cómo acabar con esto sin que nos maten. Marcus, dijo Sarah, deteniéndose al pie de los escalones del porche en gracias. Sé que esto no es lo que esperabas cuando decidiste convertirte en ranchero ermitaño. Tampoco lo era encontrar cuatreros ni lidiar con animales heridos, respondió Marcus. Pero eso también es parte de la vida del rancho, lidiar con los problemas a medida que surgen después de que Sarah desapareciera en el granero. Marcus permaneció en el porche un buen rato, escuchando los familiares sonidos nocturnos de su valle, en el canto de los búhos desde el bosque, el lejano susurro de los pequeñños animales entre la maleza, el suave mugido del ganado al acostarse. Sonidos normales que había aprendido a encontrar reconfortantes durante sus años de aislamiento, pero esta noche sonaban diferentes. Esta noche eran el ruido de fondo de un santuario, que pronto podría convertirse en un campo de batalla. Y a pesar del peligro que la presencia de Sarah había traído a su vida, Marcus se sintió agradecido por el regreso de un propósito, incluso si éste venía envuelto en el familiar abrazo de violencia y complejidad moral del que tanto se había esforzado por escapar a él. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones, nuevos riesgos. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, Marcus Blackwood se sintió verdaderamente en y despertó tras 3 semanas de estancia de Sarah en el rancho Broken Arrow. Marcus se encontraba adaptándose a ritmos que no había experimentado desde su época militar, la cómoda eficiencia de trabajar con un socio confiable. Sarah había demostrado ser exactamente lo que decía ser. Una persona que aprende rápido y aborda el trabajo del rancho con la misma precisión metódica que antes aplicaba al análisis financiero. En la rutina matutina se había convertido en una coreografía de responsabilidades compartidas, mientras Marcus revisaba el perímetro de seguridad y monitoreaba las grabaciones nocturnas de las cámaras de vigilancia. Sarah se encargaba del cuidado matutino de los animales con creciente confianza. Su miedo inicial a los caballos había dado paso a un cariño genuino, especialmente por Storm, quien parecía apreciar la amabilidad y paciencia de Sarah. El guardabosques vuelve a apoyarse en la pata delantera izquierda, gritó Sarah desde la puerta del potrero mientras Marcus completaba su inspección de seguridad. Había desarrollado un ojo para las sutiles señales de incomodidad animal que diferenciaban a los ganaderos experimentados de los entusiastas de fin de semana. Marcus se unió a ella junto a la cerca, observando cómo el enorme frisón cruzaba el pasto. Efectivamente, el semental apoyaba un poco menos el peso en su casco delantero izquierdo, algo apenas perceptible a menos que supieras qué buscar. 3 semanas atrás, Sarah no habría detectado un indicio tan sutil de posible cojera. Un hallazgo, dijo Marcus, sinceramente. Lo traeremos y revisaremos sus zapatos después del desayuno. Encaminaron juntos de vuelta a la cabaña, siguiendo el ritmo de la sincronización inconsciente que se desarrolla entre quienes trabajan en estrecha colaboración. Marcus había olvidado lo mucho más fáciles que se volvían ciertas tareas cuando se contaba con alguien en quien confiar, alguien que anticipaba las necesidades y cubría las necesidades sin que se le pidiera. He estado pensando en el problema de Torino, dijo Sarah al llegar al porche. Se había convertido en su ritual matutino en hablar de seguridad tomando un café,
mientras veían salir el sol sobre las montañas. ¿Y si lo estamos abordando desde el ángulo equivocado? Márquez sirvió café de la cafetera que había preparado antes de su revisión del perímetro, añadiendo crema a la taza de cera en la proporción que había aprendido que ella prefería. Pequeños detalles de la convivencia que se habían vuelto automáticos. ¿Qué quieres decir? Nos hemos centrado en proteger las pruebas y hacérselas llegar a quienes puedan actuar en consecuencia, explicó Cera, acomodándose en la silla que se había convertido en suya durante las últimas semanas. ¿Pero qué tal si primero publicáramos las pruebas? Publicáramos todo en línea, se lo enviáramos a los periodistas y hiciéramos que fuera imposible suprimirlo. Márquez reflexionó sobre esto mientras tomaba un sorbo de café. No era una mala decisión táctica en eliminar la capacidad de Torrino para controlar la narrativa al imposibilitar el ocultamiento, pero también conllevaba riesgos considerables. Ese enfoque tiene dos problemas, dijo Márquez. Primero, la exposición pública te pone una diana que nunca desaparece. Ahora mismo Torrino te quiere muerto para proteger su secreto. Si él ya se ha revelado, te querrá muerto para vengarse. ¿Y el segundo?, preguntó Cera, aunque su expresión sugería que ya había identificado el segundo problema. Las pruebas sin una cadena de custodia adecuada se desestiman en el tribunal, respondió Márquez. Los abogados de Torrino alegarían que todo fue inventado, pirateado o manipulado. La exposición pública podría destruir sus relaciones comerciales, pero no lo llevará a la cárcel. Ansara asintió lentamente. Así que volvemos a buscar la manera de que esto llegue a las autoridades federales en las que podamos confiar. Lo somos, asintió Márquez. Lo que significa que necesitamos identificar a alguien del FBI o del Departamento de Justicia que no esté en la nómina de Torrino. Era una conversación que habían tenido varias veces durante las últimas semanas, y cada iteración refinaba su comprensión del problema sin acercarlo significativamente a una solución. Vincent Torrino había pasado años construyendo una red de corrupción e influencia que lo hacía prácticamente intocable a través de los canales legales habituales. Podría haber otra opción, dijo Márquez tras una larga pausa. Alguien con quien trabajé. Ahora es de la DEA, asignado a un grupo de trabajo conjunto que investiga delitos financieros con conexiones internacionales. Si alguien pudiera estar a salvo de la corrupción local, ese sería él. Ansara se giró para observar a Márquez con más atención. Era la primera vez que mencionaba a alguien de su carrera anterior, y comprendió la importancia de esa revelación. ¿Confiaría en ti lo suficiente como para actuar en consecuencia? Me debe la vida, dijo Márquez simplemente. Dosby, si lo contactara y le diera fe de las pruebas, me escucharía. ¿Cuál es el truco?, preguntó Cera, porque había aprendido que Marcus nunca presentaba opciones sin considerar todas las implicaciones. Contactarlo significa romper el silencio, explicó Márquez. Durante 3 años he estado completamente a oscuras, sin comunicarme con nadie de mi vida anterior. En cuanto lo contacte, algunas personas sabrán que sigo vivo y activo. Eso podría atraer la atención que he evitado con tanto esfuerzo. Ansara guardó silencio durante varios minutos, asimilando las implicaciones de lo que Márquez le ofrecía. Estaba dispuesto a comprometer su propia seguridad, a exponerse potencialmente a amenazas de su pasado, con tal de ayudarla a llevar a Torrino ante la justicia. ¿Por qué correrías ese riesgo?, preguntó finalmente. Márquez miró hacia el valle, observando cómo la niebla matutina se alzaba desde el arroyo que serpenteaba por su propiedad. Porque hay cosas más importantes que la seguridad personal, dijo, y porque he aprendido que el aislamiento no es lo mismo que la paz. Fue lo más personal que Márquez había dicho desde la llegada de Cera. Un vistazo bajo la cuidadosa armadura emocional que mantenía. Sara comprendió que estaba viendo una faceta de él que pocas personas habían presenciado en el hombre bajo el guerrero. La persona que había decidido ayudarla no por una estrategia acertada, sino por una necesidad moral. Háblame de él, dijo Cera. Tu contacto. Danny Rodríguez, respondió Marcus. Servimos juntos en Afganistán e Irak. Me salvó la vida durante un accidente de helicóptero en las afueras de Kandahar, y le devolví el favor durante un rescate de rehenes en Bagdad. Después de nuestra salida, él se fue a la DEA, mientras yo me fui al sector privado. Lo último que supe es que estaba trabajando en casos de crimen organizado con elementos internacionales. ¿Confías en él? Con mi vida, dijo Márquez sin dudar. La pregunta es si confío en las instituciones para las que trabaja. Pasaron el resto de la mañana trabajando con el casco herido de Ranger, un proceso que reveló cuánto había evolucionado su colaboración. Sara sujetó al enorme caballo con firmeza mientras Márquez limpiaba y examinaba la zona afectada. Sus movimientos se coordinaban con la precisión de un equipo quirúrgico. Habían desarrollado su propia técnica de comunicación en gestos sutiles y palabras breves que transmitían información compleja con eficacia. Una pequeña piedra atrapada entre el zapato y la ranilla, diagnosticó Márquez, retirando con cuidado el irritante con herramientas especializadas.
Nada grave, pero habría causado bastantes molestias si no se hubiera tratado. ¿Cómo aprendiste veterinaria?, preguntó Sarah mientras Marcus aplicaba antiséptico en la zona limpia. Necesidad, respondió Marcus. Cuando trabajas en zonas remotas, aprendes a lidiar con cualquier problema que surja en animales, equipo o personas. Los principios son básicamente los mismos. Sarah había aprendido a no insistir en los detalles del servicio militar de Marcus, pero archivó cada pequeña revelación. La amplitud de sus habilidades sugería una experiencia muy superior al entrenamiento estándar de infantería, medicina, veterinaria o técnicas avanzadas de vigilancia. Experiencia en armas. Planificación táctica en la combinación apuntaba a una trayectoria en operaciones especiales, posiblemente al más alto nivel al liberar a Ranger de vuelta al pasto. La laptop de Sarah emitió una alerta de correo electrónico. Ambos se quedaron paralizados, porque se suponía que la cuenta de correo de Sarah ya no existía. Había cerrado todas sus comunicaciones electrónicas al esconderse, optando por transacciones en efectivo y evitando cualquier rastro digital. Podría ser spam o mensaje automatizado, dijo Marcus, pero su mano se movió instintivamente hacia la pistola oculta en su cadera. Regresaron a la cabaña, donde Sarah revisó su correo electrónico con la cautela de quien maneja explosivos. El mensaje provenía de una dirección que no reconoció, pero el asunto le heló la sangre. Necesitamos hablar urgentemente sobre su investigación. No lo abras, dijo Marcus inmediatamente. El correo electrónico puede contener un código de seguimiento que informa tu ubicación al acceder a él. Pero Sarah ya estaba revisando la vista previa del mensaje, y su rostro palideció al leer. Es de alguien que dice trabajar con mi prima Linda. Dicen que la gente de Torrino ha estado haciendo preguntas en Millbrook, mostrando fotos y ofreciendo dinero por información sobre mi paradero. A Marcus sintió el familiar escalofrío de la amenaza inminente, la mayor conciencia que se producía cuando el peligro pasaba de ser teórico a inmediato. Si los cazadores de Torrino habían rastreado a Sarah hasta Montana, significaba que estaban más cerca de lo que esperaba, y eran más capaces de lo que temía. Debemos asumir que saben que estás en esta zona, dijo Marcus, pasando inmediatamente a modo táctico. Lleven solo lo esencial. ¿Nos movemos a posiciones secundarias? ¿Posiciones secundarias?, preguntó Sarah, pero ya estaba cerrando la computadora portátil y recogiendo artículos esenciales. Establecí puntos de repliegue defensivo al comprar esta propiedad, explicó Marcus, mientras recuperaba armas y equipos de comunicación de almacenes ocultos, campamentos remotos con suministros y capacidad de comunicación, posicionados para proporcionar campos de tiro superpuestos. Si esta ubicación se ve comprometida, mientras se preparaban para evacuar los edificios principales del rancho, el entrenamiento de Marcus tomó las riendas por completo. Se movía con la fluidez y eficiencia de quien había ejecutado retiradas tácticas similares en innumerables ocasiones. Pero ahora había una motivación adicional que impulsaba sus acciones. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia. La vida de Sarah dependía de su capacidad para anticiparse a las amenazas que se acercaban más rápido de lo previsto. ¿Cuánto tiempo podremos mantener estas posiciones?, preguntó Sarah mientras Marcus cargaba suministros esenciales en Zook. Indefinidamente si es necesario, respondió Marcus, pero no tendremos que hacerlo. Es hora de contactar a Danny Rodríguez y terminar con esto como es debido. Pasaron la siguiente hora trasladándose a un puesto de observación oculto que Marcus había establecido en un terreno elevado con vistas a los edificios del rancho. La posición ofrecía una excelente visibilidad de todas las rutas de aproximación, a la vez que permanecía oculta a la observación casual. Marcus la había equipado con equipos de comunicación solares, armas y suministros suficientes para operaciones prolongadas. Esto se siente muy profesional, observó Sarah mientras Marcus instalaba un equipo de vigilancia que proporcionaba múltiples ángulos de cámara del rancho de abajo. ¿Por qué es profesional?, respondió Marcus, ajustando el enfoque de un teleobjetivo. He tenido 3 años para prepararme ante la posibilidad de que mi pasado me alcanzara. La infraestructura ya estaba lista. Ahora simplemente la estamos usando para un propósito diferente. Al caer la noche, vigilaban desde su posición oculta. Marcus supervisaba la vigilancia electrónica, mientras Sarah vigilaba visualmente los caminos de acceso. La collaboration, que se había forjado durante semanas de trabajo en el rancho, se tradujo sin problemas en operaciones tácticas, donde cada uno cubría los sectores asignados con mínima necesidad de coordinación verbal. Un vehículo se acerca desde el este, informó Sarah en voz baja, señalando hacia una nube de polvo visible en la distancia. Marcus giró sus binoculares hacia la dirección indicada, enfocándose en una camioneta oscura que avanzaba lentamente por la carretera del condado que daba acceso a su propiedad. La cautela del vehículo y las largas paradas de observación en los cruces de caminos sugerían que sus ocupantes estaban realizando una tarea de reconocimiento en lugar de simplemente pasar. 2 ocupantes, conductor y pasajero,
informó Márquez. Se detienen a revisar los buzones y las señales de entrada. Buscan direcciones específicas. La camioneta continuó su metódica marcha, finalmente girando hacia el camino de grava que conducía al rancho Broken Arrow. Márquez siguió su movimiento, con su telescopio, anotando detalles que les permitieron comprender mejor lo que se avecinaba. Seguridad profesional o fuerzas del orden y Value Márquez. Buen equipo, movimientos coordinados, búsqueda sistemática. ¿No se trata de personal local, la gente de Torino?, preguntó Cera. Casi seguro, confirmó Márquez. Pero Laguna. Noticia es que solo hay 2. Y están realizando un reconocimiento preliminar en lugar de actuar de inmediato. Eso sugiere que aún no están seguros de que estés aquí. Observaron cómo la camioneta se acercaba a los edificios del rancho, mientras sus ocupantes tomaban fotografías y realizaban lo que parecía ser un reconocimiento exhaustivo del lugar. Los hombres pasaron casi 1 hora examinando la propiedad antes de partir, pero su documentación metódica sugería que regresarían con personal y equipo adicional. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Cera mientras la camioneta desaparecía hacia la carretera del condado. No mucho, respondió Márquez, mientras empezaba a empacar el equipo de observación. Informarán, analizarán lo que encontraron y regresarán con un equipo más grande, probablemente en 24 horas mientras se preparaban para mudarse a un lugar aún más remoto. Márquez tomó la decisión que había estado evitando durante 3 años. Activó su equipo de comunicación satelital y comenzó a redactar un mensaje para Danny Rodríguez, sabiendo que en el momento de enviarlo su aislamiento cuidadosamente construido se vería comprometido para siempre. Danny, soy Blackbird, escribió Márquez, usando el indicativo que Rodríguez reconocería de inmediato. Necesito ayuda urgente con un caso federal relacionado con crimen organizado y corrupción oficial. Es urgente, Anya, hay vidas en juego. Responda solo en esta frecuencia. ¿Mirlo?, preguntó Cera, leyendo por encima de su hombro. Indicativo militar, explicó Marcos. Algo que Danny reconocerá, pero que no le dirá nada a nadie que esté monitoreando las comunicaciones. Envió el mensaje y empezó a empacar el equipo de comunicaciones. En menos de 1 hora, avanzaban en la oscuridad hacia un punto aún más remoto en el desierto, llevando solo suministros y armas esenciales tras ellos. Edificios del rancho estaban vacíos y oscuros, esperando a los visitantes que solo encontrarían preguntas sobre el paradero de su presa. ¿Y ahora qué?, preguntó Cera mientras se acomodaban en su nueva posición. Ahora esperamos la respuesta de Danny, respondió Márquez, y nos preparamos para la posibilidad de que la gente de Torino nos encuentre antes de que llegue la ayuda federal. Pero mientras vigilaban la noche, ambos comprendieron que algo fundamental había cambiado en su relación. Ya no eran solo un ranchero que ayudaba a un desconocido en apuros. Se habían convertido en cómplices en una lucha que determinaría no solo la supervivencia de Sarah, sino el destino de una red criminal que había operado con impunidad durante demasiado tiempo. Y, por primera vez, desde que se dio de baja del ejército, Marcus Blackwood sintió que estaba exactamente donde debía estar. El largado Ann. La respuesta de Danny Rodríguez llegó a las 3:47, crepitando a través del comunicador satelital encriptado de Marcas con la claridad de quien entiende los protocolos de seguridad operacional. Blackbird, aquí Falcon, autentíquese con Sarah Sivan. Márquez sonrió con tristeza mientras tecleaba el código de autenticación, una referencia a una misión en Siria de la que solo él y Danny conocían todos los detalles. En cuestión de minutos, habían establecido una comunicación de voz segura, y Márquez se encontró hablando con su antiguo compañero de equipo por primera vez en 3 años. Dios mío. Márquez, creíamos que estabas muerto. La voz de Danny transmitía una mezcla de alivio y preocupación. Después de tu desaparición tras la audiencia en el Congreso, algunos pensamos que te habías desvanecido para siempre. Esa era la idea, respondió Márquez, en voz baja a pesar de su ubicación remota. Sarah monitoreaba las transmisiones de vigilancia mientras él se encargaba de las comunicaciones. Su colaboración táctica ahora funcionaba con precisión militar. Pero tengo una situación que requiere intervención federal y tú eres la única persona en quien confío para manejarla adecuadamente. Márquez dedicó los siguientes 20 minutos a informar a Danny sobre los descubrimientos de Cera, las pruebas de la red de lavado de dinero de Torino y la amenaza inmediata que enfrentaban. Transmitió archivos seleccionados de la memoria USB de Sarah proporcionando suficiente documentación para demostrar la credibilidad de sus hallazgos, sin comprometer la seguridad operativa. Esto va más allá del crimen organizado, dijo Danny. Tras revisar las pruebas iniciales, estos patrones financieros coinciden con la información que hemos estado recopilando sobre el financiamiento del terrorismo y el tráfico internacional de armas. Torino no solo blanquea dinero para actividades mafiosas tradicionales, sino que facilita transacciones para personas muy peligrosas. ¿Qué tan peligroso?, preguntó Márquez, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Del
tipo que tiene recursos para rastrear personas a través de fronteras internacionales y eliminar amenazas con extremo prejuicio, respondió Danny. Márquez, si esta mujer tiene pruebas del alcance total de las operaciones de Torrino, no solo es testigo de lavado de dinero, sino que potencialmente ha expuesto una red que se extiende a territorio de seguridad nacional. Márquez asimiló esta información con creciente inquietud. Si las operaciones de Torrino se extendían más allá del crimen organizado tradicional y abarcaban el terrorismo y el tráfico internacional de armas, entonces los recursos desplegados contra ellos eran mucho más amplios de lo que él y Serra habían imaginado. No solo se enfrentaban a agentes del crimen, sino a una organización con capacidades casi militares y conexiones políticas, que alcanzaban las más altas esferas del gobierno. ¿Cuál es nuestro cronograma de respuesta federal?, preguntó Márquez. Poirot, enviar un equipo táctico a su zona en 18 horas, respondió Danny. Pero necesitarán coordenadas específicas y una evaluación táctica detallada de la amenaza a la que se enfrenta. ¿Puede proporcionársela? Márquez estaba a punto de responder cuando el agudo silbido de Sarah atravesó la oscuridad en la señal acordada para la detección inmediata de una amenaza. Se dirigió rápidamente a su posición, donde ella monitoreaba las cámaras de vigilancia infrarrojas que cubrían los accesos a su posición defensiva. Varios vehículos se acercan desde 3 direcciones, informó Serra en voz baja. Parece que hay al menos 12 personas, todas armadas. Moviéndose en equipos coordinados, Márquez tomó el control del sistema de vigilancia, repasando las imágenes de las cámaras que revelaban la magnitud del asalto que se desarrollaba a su alrededor. 3 camionetas todoterreno se habían posicionado en puntos estratégicos de la zona silvestre, de las que salían equipos de hombres armados que se movían con la disciplina y coordinación de fuerzas militares o paramilitares. Danny, tenemos contacto inmediato, transmitió Marcus. Múltiples hostiles, coordinación profesional. Se estima que entre 12 y 15 efectivos han rodeado nuestra posición y se preparan para el asalto. Márquez, sal de ahí. La voz de Danny transmitía una preocupación urgente. No, te enfrente, evade y escapa. No podemos brindar apoyo inmediato. Pero Márquez ya estaba realizando su propia evaluación táctica, y la situación era peor de lo que Danny imaginaba. Los equipos atacantes se habían posicionado para cubrir todas las principales rutas de escape desde su posición actual. Quienquiera que dirigiera esta operación había estudiado el terreno cuidadosamente y planeado su aproximación para eliminar la posibilidad de una retirada fácil. Negativo a la opción de escape, informó Márquez. Han bloqueado las rutas de exfiltración. Tendremos que luchar para salir. Márquez informó rápidamente a Danny sobre sus capacidades defensivas y su posición, proporcionándole coordenadas GPS para la respuesta federal, mientras se preparaban para el combate inmediato. Los equipos atacantes se acercaban utilizando tácticas militares estándar de unidades pequeñas, lo que sugería que no eran delincuentes callejeros, sino operadores con formación profesional. Sarah, necesito que tomes el equipo de comunicaciones de respaldo y te traslades a la posición secundaria, le indicó Márquez, entregándole un comunicador satelital más pequeño y suministros básicos de supervivencia. Mantén contacto con las autoridades federales y guíalas hasta nuestra ubicación. Cuando lleguen, no voy a dejarte sola con esto, respondió Sarah con firmeza. Somos compañeras. ¿Recuerdas? Márquez la miró un instante, viendo en ojos una determinación que le recordaba a los mejores soldados con los que había servido. Sarah Chun había evolucionado mucho más allá de la contable asustada que había llegado a su rancho semanas atrás. Se había convertido en alguien en quien podía confiar en combate, alguien que comprendía que sobrevivir a veces requería mantenerse firme y luchar en lugar de huir. ¿Sabes manejar un rifle?, preguntó Márquez. ¿Tú me enseñaste? ¿Recuerdas?, respondió Sarah, comprobando el mecanismo del AR-15 que Márquez le entregó. No soy militar, pero tampoco estoy indefensa, tenía. Quizás 10 minutos antes de que los equipos atacantes llegaran a su posición, Márquez aprovechó ese tiempo para desplegar medidas defensivas adicionales. Sensores de movimiento que proporcionarían alerta temprana, artefactos explosivos improvisados que dirigirían a los atacantes hacia zonas de ataque predeterminada, y equipos de comunicación que permitirían la coordinación con las fuerzas federales que llegaran. El primer contacto se produjo desde el acceso donde uno de los equipos atacantes activó las alarmas perimetrales de Márquez al intentar avanzar a través de la espesa vegetación. Márquez los atacó a través de la mira telescópica, disparando con precisión, lo que obligó a los atacantes a ponerse a cubierto y reconsiderar su aproximación. Contacto 3 efectivos, equipo y tácticas profesionales, informó Márquez a Danny mientras cambiaba de posición para evitar el fuego enemigo. Están usando armas y equipos de comunicación de grado militar. El enfrentamiento se intensificó rápidamente a medida que los otros 2 equipos coordinaban su asalto.
fuego de supresión y tácticas de maniobra que confirmaron la evaluación de Márquez sobre su formación profesional. No eran matones ni delincuentes locales, eran agentes con antecedentes militares o paramilitares, posiblemente mercenarios contratados específicamente para la eliminación de objetivos de alto valor en Zara. Demostró su capacidad bajo fuego enemigo, proporcionando fuego de cobertura preciso mientras Márquez se reposicionaba para enfrentarse a amenazas desde múltiples direcciones. Sus movimientos fueron precisos y decididos, sin mostrar el pánico que suele afectar a los civiles durante su primera experiencia en combate. 2 equipos más avanzan desde el sur y el oeste, informó Serra, siguiendo el movimiento a través de sus cámaras de vigilancia. Intentan flanquear nuestra posición. A Márquez tomó una decisión táctica que habría sido imposible con un compañero civil, pero que con Zara le resultó natural. Me dirijo a la cresta para enfrentar al equipo del sur. ¿Puedes mantener esta posición y cubrir el acceso este? Afirmativo, respondió Serra, colocándose en una posición defensiva que le proporcionaba buenos campos de fuego y al mismo tiempo la protegía del fuego de respuesta. Márquez se movía por el bosque con la fluidez y eficiencia de quien había realizado operaciones similares en innumerables ocasiones, utilizando el terreno y la vegetación para enmascarar sus movimientos mientras se acercaba al equipo de asalto del sur. Los operadores enemigos eran buenos, pero operaban en su territorio, en un terreno que había estudiado y preparado. Precisamente para este tipo de enfrentamiento, en el tiroteo que se desarrolló durante la siguiente hora, fue diferente a todo lo que Márquez había experimentado durante su carrera militar. Los atacantes no mostraron preocupación por los daños colaterales ni las bajas civiles, empleando tácticas y armas que se habrían considerado excesivas, incluso en zonas de combate activo. Claramente, operaban bajo órdenes de eliminar tanto a Márquez como a Serra, sin importar el costo ni las consecuencias. Danny, esta gente está usando explosivos de uso militar y armas automáticas, informó Márquez durante una breve pausa en Elkham Bay. Esto no es una actividad policial ni un delito común. Es una operación de asesinato de estilo militar. Mantengan su posición, respondió Danny. Los equipos tácticos federales están llegando, tiempo estimado de llegada en 12 minutos. ¿Pueden mantener la postura defensiva hasta entonces? Márquez evaluó su situación táctica con el mismo cálculo frío que lo había mantenido con vida. Durante múltiples despliegues, habían repelido con éxito el asalto inicial e infligido bajas que obligaron a los atacantes a reconsiderar su estrategia. Pero la munición era limitada, y el enemigo tenía superioridad numérica y la capacidad de aportar recursos adicionales. Podemos resistir, confirmó Márquez, aunque entendió que los siguientes 12 minutos determinarían si sobrevivían lo suficiente. Para ver la intervención federal, los atacantes se reagruparon para un asalto final, concentrando sus fuerzas restantes para un ataque aplastante contra la posición de Márquez y Serra. Márquez pudo escuchar sus comunicaciones tácticas a través del tráfico de radio interceptado, una coordinación profesional que confirmó que se trataba de operadores experimentados que seguían un plan de misión detallado. Están movilizando todo contra nuestra posición, informó Serra, rastreando múltiples señales de calor que convergían hacia su ubicación. 8 personas coordinaron el asalto desde 3 direcciones. Márquez realizó los preparativos finales para lo que probablemente sería el enfrentamiento decisivo de la batalla. Armó los explosivos improvisados que le quedaban, posicionó las armas para un ataque rápido a múltiples objetivos y estableció posiciones de repliegue que permitieran una resistencia continua incluso si su principal posición defensiva era invadida. Serra, pase lo que pase en los próximos minutos, necesitas sobrevivir lo suficiente para testificar sobre lo que encontraste, dijo Márquez. Esa evidencia es la única manera de desmantelar toda la red de Torino. ¿Y tú qué, Prigno? Serra, estaré justo detrás de ti, respondió Márquez, aunque ambos comprendían la realidad táctica de la situación. Alguien tendría que contener a los atacantes el tiempo suficiente para que llegaran las fuerzas federales, y Márquez era el único con el entrenamiento y la experiencia necesarios para llevar a cabo ese tipo de maniobra dilatoria. El asalto final comenzó con explosiones coordinadas que rompieron la tranquilidad del bosque y anunciaron el compromiso de los atacantes de desplegar una fuerza abrumadora. Márquez atacó a múltiples objetivos simultáneamente, empleando todas las habilidades y técnicas que le había proporcionado su entrenamiento militar, mientras que Serra mantenía el fuego de cobertura, impidiendo que nuevas amenazas flanquearan su posición. Pero, incluso mientras luchaban con una eficiencia desesperada, Márquez podía oír el sonido que lo cambiaría todo, el inconfundible ruido de los rotores de los helicópteros que se acercaban. Los equipos tácticos federales estaban llegando y la balanza del combate estaba a punto de inclinarse drásticamente a su favor. Danny, agentes federales en la estación, transmitió Márquez. Solicito intervención inmediata de fuerzas hostiles. Entendido,
Blackbird, respondió Danny. Los equipos tácticos del Departamento de Justicia están autorizados a actuar con prejuicios extremos. Agáchate y quédate ahí. Lo que siguió fue una demostración magistral de la capacidad táctica federal. Operadores en helicópteros entraron rápidamente en la zona de combate mientras equipos terrestres avanzaban desde múltiples direcciones, rodeando y neutralizando a los atacantes restantes, con una precisión que no dejaba lugar a dudas sobre el resultado en 20 minutos. El bosque estaba seguro. Los atacantes sobrevivientes estaban bajo custodia federal y Márquez se encontró cara a cara con Danny Rodríguez por primera vez en 3 años. Te ves fatal, dijo Danny, abrazando a su antiguo compañero de equipo. Deberías ver a los otros muchachos, respondió Márquez, señalando a los atacantes capturados, que estaban siendo procesados por agentes federales. Empero, incluso mientras aseguraban la zona inmediata e iniciaban el proceso de recolección de pruebas y protección de testigos, Márquez comprendió que esta victoria era solo el comienzo. La organización de Vincent Torrino acababa de llevar a cabo un intento de asesinato de estilo militar contra testigos federales, intensificando el conflicto, a un nivel que requeriría una respuesta federal correspondiente. ¿Y ahora qué?, preguntó Sarah, mientras los agentes federales empezaban a documentar las pruebas por las que había arriesgado la vida para preservarlas. Ahora terminamos lo que empezaste, respondió Danny. Este ataque nos dio una causa probable para realizar redadas federales en todos los negocios y propiedades conectados a la red de Torrino. Tus pruebas, combinadas con lo que acabamos de presenciar, derrumbarán a toda la organización al amanecer en el desierto de Montana. Márquez comprendió que sus 3 años de aislamiento autoimpuesto habían terminado para siempre. Pero observar a Sarah y ver la determinación en sus ojos mientras se preparaba para testificar contra una de las redes criminales más peligrosas del país. Comprendió que algunas batallas valían la pena, sin importar el costo personal en la guerra. Contra Vincent Torrino apenas comenzaba, pero acababan de ganar la batalla más importante, habían sobrevivido para luchar en otro día. La Casa de Seguridad Federal en Denver, le pareció a Márquez, una jaula de oro mientras revisaba los informes tácticos distribuidos sobre la mesa de conferencia. Habían pasado 3 días desde el tiroteo en Montana, y el alcance del imperio criminal de Vincent Torrino se había expandido mucho más allá de lo que él o Sarah habían imaginado inicialmente. Danny Rodríguez estaba sentado frente a él, flanqueado por agentes del FBI y la DEA y una mujer presentada solo como la agente Walsh, de una agencia federal anónima que Márquez sospechaba que era la CIA. El interrogatorio de los agentes capturados ha proporcionado información importante, informó la agente Walsh, con un tono clínico que evocaba a alguien acostumbrado a informar a quienes toman decisiones cruciales. La organización de Torrino no solo blanquea dinero, sino que facilita la transferencia de armas a organizaciones terroristas designadas en 3 países diferentes. Ansara levantó la vista de los documentos financieros que había estado analizando con contadores federales. Las últimas 72 horas la habían transformado de testigo fugitiva a pieza clave de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la mayor investigación sobre crimen organizado en la historia federal. Su evidencia había sentado las bases, pero los agentes capturados habían revelado conexiones con el terrorismo internacional y actividades delictivas patrocinadas por el Estado. El tráfico de armas explica el nivel de sofisticación que encontramos, observó Márquez, estudiando fotografías de las armas recuperadas del equipo de asalto de Montana. No eran delincuentes callejeros, sino extranjeros con entrenamiento militar, probablemente contratados específicamente para la eliminación de objetivos de alto valor. Lo que nos lleva a nuestro problema actual, dijo Danny, inclinándose hacia adelante en su silla. Torrino sabe que tenemos sus detalles operativos, sus registros financieros y testigos que pueden testificar sobre el alcance completo de sus actividades. Desde su perspectiva no tiene nada que perder. El agente Walsh activó una pantalla de pared que mostraba imágenes de vigilancia de varios lugares. En las últimas 48 horas, Torrino ha liquidado activos, activado protocolos de escape y emitido lo que nuestros informantes describen como órdenes de despido para todos los involucrados en esta investigación. Las imágenes de vigilancia mostraron una campaña coordinada de intimidación y violencia que se extendió por varios estados. Posibles testigos habían recibido amenazas de muerte. Las familias de los investigadores estaban bajo protección, y varios negocios vinculados a la red de lavado de dinero habían sufrido misteriosos incendios y explosiones. Está quemándolo todo, dijo Sarah en voz baja, eliminando pruebas y testigos antes de que se puedan realizar las redadas federales. Exactamente, confirmó el agente Walsh. Por eso necesitamos acelerar el proceso. En lugar de esperar semanas para una respuesta federal,
coordinada. Estamos implementando medidas inmediatas. Márquez sintió la tensión habitual que precedía a las operaciones importantes. La mayor conciencia que se producía cuando una planificación cuidadosa daba paso a la acción improvisada bajo presión. ¿Qué tipo de acción inmediata? Danny sacó planos de construcción y fotografías aéreas de un complejo turístico de lujo en Nevada. Torrino está consolidando sus operaciones restantes en el Desert Mirage Resort, a las afueras de Las Vegas. La inteligencia sugiere que planea destruir toda la evidencia física y eliminar a cualquiera que pueda testificar en su contra antes de intentar huir del país. ¿De cuántas personas estamos hablando?, preguntó Márquez, estudiando los desafíos tácticos que presentaba la distribución del complejo. Al menos 20 testigos y posibles informantes, respondió el agente Walsh, además de un número indeterminado de personal operativo y contratistas de seguridad. Torrino prácticamente ha convertido el complejo turístico en una fortaleza. Mientras lleva a cabo sus operaciones de limpieza, Ansera se levantó y se dirigió a los planos del edificio. Su mente analítica procesaba la información automáticamente. No se trata solo de eliminar testigos, dijo. Miren la cronología, lo está haciendo durante la conferencia internacional de negocios programada para esta semana. Habrá cientos de huéspedes y personal legítimos en la propiedad. Márquez comprendió de inmediato lo que Sara sugería. Escuros está usando a civiles inocentes para complicar cualquier respuesta federal. Exactamente, confirmó el agente Walsh. Un asalto directo al complejo turístico causaría un número considerable de bajas civiles, algo con lo que Torrino cuenta para disuadir la acción federal. Cree que puede completar sus operaciones de limpieza y escapar mientras nos vemos limitados. Por la preocupación por las vidas inocentes, Danny activó pantallas adicionales que mostraban los archivos del personal y las capacidades operativas. Los equipos tácticos federales podrían irrumpir en el complejo, pero los daños colaterales serían inaceptables. Necesitamos un enfoque más quirúrgico, infiltración de equipos pequeños, objetivos precisos y mínima exposición civil. Márquez estudió los requisitos operativos y comprendió cada vez más por qué le informaban sobre los planes tácticos federales. ¿Quieres que entre? Queremos que entren los dos, corrigió la agente Walsh, mirando a Márquez y a Sara. Tienen habilidades y experiencia de las que carecen nuestros equipos tácticos habituales. Y Sara conoce a fondo las operaciones financieras de Torrino, lo cual podría ser crucial para identificar objetivos y pruebas. La respuesta de Sara fue inmediata y firme, rotundamente, y no. Soy contadora, no soldado de operaciones especiales. Sería un lastre en ese tipo de entorno. Sería una gran ayuda, corrigió Márquez con amabilidad. Entiende las operaciones de Torrino mejor que nadie. Puede identificar qué documentos y sistemas informáticos contienen pruebas que deben preservarse, y quienes poseen información crucial para la investigación. El agente Walsh se inclinó hacia adelante. El plan es un ataque quirúrgico centrado en la preservación de pruebas y la extracción de testigos. El señor Blackwood se encargaría de las operaciones tácticas mientras la señora Chun identifica y asegura la información crítica. Se desplegarían refuerzos federales para responder de inmediato, una vez que los civiles estuvieran a salvo. Márquez se acercó a la ventana con vista al centro de Denver, considerando los parámetros operativos y las implicaciones personales. Enfrentarse directamente a la organización de Torrino significaba abandonar cualquier posibilidad de regresar a su tranquila vida de ranchero. Pero al observar las grabaciones de vigilancia de testigos intimidados y negocios incendiados, comprendió que algunas peleas eran inevitables. Solo se podían ganar o perder. ¿Cuál es el cronograma?, preguntó Márquez. Las operaciones de limpieza de Torrino se están acelerando, respondió Danny. La inteligencia sugiere que planea eliminar a los testigos restantes en 72 horas y luego destruir el complejo turístico para eliminar las pruebas físicas antes de intentar la extracción internacional. Así que tenemos 3 días para infiltrarnos en un complejo turístico fortificado, extraer 20 testigos, obtener pruebas cruciales y neutralizar una organización criminal con conexiones internacionales, resumió Márquez. Todo ello evitando bajas civiles y evitando que Torrino escape a la justicia. Esa es la misión, confirmó el agente. Walsh. Sara se unió a Marcus junto a la ventana, contemplando la ciudad donde la gente normal llevaba una vida normal sin saber de las redes criminales que operaban en las sombras. Si no lo hacemos, ¿a cuántas personas inocentes matará la organización de Torrino para proteger sus secretos, según el patrón que hemos establecido? Probablemente cientos en los próximos años, respondió el agente Walsh con sinceridad. Esta es nuestra oportunidad de acabar con esto para siempre. A Márquez volvió a la información why su decision se cristalizó con la claridad que lo había guiado en misiones imposibles anteriores. ¿Qué recursos tenemos? Danny sonrió reconociendo el tono que indicaba que Márquez estaba totalmente comprometido. Lo que necesites: armas, equipo, transporte, comunicaciones, apoyo de refuerzo en autorización federal para una operación prioritaria.
con asignación ilimitada de recursos. Necesitaré 48 horas para planificar la misión y preparar el equipo, dijo Marcus. Y necesitaré garantías sobre la protección de los civiles y los procedimientos de extracción de testigos. ¿Hecho?, respondió inmediatamente el agente Walshan. Durante los 2 días siguientes, la Casa de Seguridad de Denver se transformó en un centro de planificación militar mientras Marcus y Sarah se preparaban para lo que probablemente sería la operación más peligrosa que jamás hubieran emprendido. Marcus aprovechó su experiencia en operaciones especiales para desarrollar rutas de infiltración, estrategias tácticas y planes de contingencia para múltiples escenarios. Sarah aplicó sus habilidades analíticas para mapear la estructura operativa de Torrino, identificando personal clave y evidencia crítica que debía preservarse en su alianza. Forjada en la naturaleza salvaje de Montana, evolucionó hacia una especie de coordinación telepática a medida que perfeccionaban su plan operativo. Marcus se encargaría de las amenazas de seguridad y los desafíos tácticos, mientras que Sarah los guiaría hacia objetivos que maximizarían el impacto de la investigación. Entrarían al complejo como huéspedes, realizarían tareas de reconocimiento y luego ejecutarían operaciones simultáneas de recolección de pruebas y extracción de testigos, al amparo de una respuesta federal coordinada. «Te das cuenta de que esto podría salir muy mal muy rápidamente», dijo Marcus, mientras realizaban la verificación final del equipo. «Todo lo que hicimos podría haber salido muy mal», respondió Sarah, ajustando el equipo de grabación oculto que documentaría las pruebas para los fiscales federales. «Pero seguimos aquí. La organización de Torrino está a punto de enfrentar la justicia andani». Se unió a ellos para la sesión informativa final de la misión, donde les proporcionó inteligencia en tiempo real y protocolos de comunicación que coordinarían su infiltración con los equipos tácticos federales apostados en el perímetro del complejo. Una vez dentro, tendrán total autonomía operativa hasta que den la señal de extracción. Los agentes federales responderán en cuestión de minutos tras su solicitud, pero hasta entonces estarán solos. Marcus cargó su bolsa de equipo al hombro, sintiendo el peso familiar de las armas y el equipo que lo habían sostenido en incontables operaciones anteriores. Pero esta vez era diferente. No luchaba por objetivos geopolíticos abstractos ni por parámetros de misión clasificados. Luchaba para proteger a alguien que le importaba y para asegurar que una organización criminal se enfrentara a la justicia por crímenes que habían destruido innumerables vidas inocentes. ¿Listo?, le preguntó Marcus a Sarah. «Lista», respondió ella, y Marcus pudo ver en sus ojos la misma determinación que la había llevado de ser una refugiada aterrorizada a una testigo federal dispuesta a arriesgarlo todo por la justicia. Mientras se preparaban para partir hacia Nevada, Marcus comprendió que las siguientes 24 horas determinarían no solo el destino del imperio criminal de Vincent Torrino, sino el futuro de su propia relación con Sarah y su capacidad para encontrar la paz con la violencia que había definido gran parte de su vida en el Desert Mirage Resort. Se extendía por 15 acres del desierto de Nevada. Sus lujosos alojamientos e instalaciones para conferencias ofrecían una cobertura perfecta para las operaciones criminales que se desarrollaban en su interior. Marcus y Sarah se presentaron como huéspedes registrados, con identidades falsas y documentación creada por recursos federales que permitían obtener antecedentes convincentes con poca antelación. 230 huéspedes legítimos están registrados actualmente, informó Sarah en voz baja mientras pasaban por el control de seguridad del resort. Su auricular oculto proporcionaba información en tiempo real de los equipos de vigilancia federal. El personal operativo de Torrino está concentrado en el centro de conferencias ejecutivo y el complejo de villas privadas. Marcus observó la posición de las cámaras de seguridad y el despliegue del personal a medida que recorrían las zonas comunes del complejo. La gente de Torrino había establecido posiciones defensivas que harían que cualquier asalto directo fuera extremadamente costoso, pero también habían creado vulnerabilidades que podrían ser explotadas por alguien con la formación y los conocimientos adecuados. 12 contratistas de seguridad armados en el centro de conferencias principal, observó Marcus, con su ojo experto catalogando amenazas y oportunidades. Un despliegue profesional, pero se centran en amenazas externas. No esperan infiltración de invitados registrados. Se instalaron en una suite, con acceso a pasillos de servicio y sistemas de servicios públicos que les permitirían moverse encubiertamente por el complejo turístico. Sarah comenzó de inmediato a acceder a las redes informáticas del complejo, utilizando sus habilidades de contabilidad forense para identificar qué sistemas contenían evidencia crucial para la investigación federal. He localizado los principales servidores financieros de Torrino, informó Sarah, recorriendo con los dedos varios teclados, mientras penetraba las cada vez más sofisticadas medidas de seguridad. Todo lo que necesitamos para destruir toda su red está aquí en registros bancarios, historiales de
de transacciones, registros de comunicación con organizaciones terroristas. Marcus estaba simultáneamente realizando un reconocimiento del área de protección de testigos donde Torrino retenía a las personas que planeaba eliminar. El desafío táctico era considerable: extraer a Vinci Civilis, asustados, de una posición fortificada y evitar ser detectados por personal de seguridad profesional. Los testigos están retenidos en el complejo de villas, informó Marcus. Custodia por al menos 8 personas, pero no esperan operaciones de rescate. Puedo neutralizar a los guardias y asegurar a los testigos, pero el tiempo será crucial al caer la noche sobre el resort desértico. Marcus y Sarah se prepararon para ejecutar la fase más peligrosa de su operación. Necesitarían simultáneamente obtener pruebas y extraer testigos, evitando ser detectados por las fuerzas de seguridad de Torrino, mientras los equipos tácticos federales se preparaban para una intervención coordinada que desmantelaría toda la organización criminal. Pase lo que pase esta noche, dijo Marcus, mientras se preparaban para separarse y dirigirse a sus respectivos objetivos. Ya hemos logrado exponer las operaciones de Torrino. Las pruebas que han reunido destruirán su red. Incluso si no logramos saldremos adelante, respondió Sarah con firmeza. Las dos están juntas, y mientras se adentraban en la oscuridad del complejo turístico, comenzando la operación que determinaría el destino del imperio criminal de Vincent Torrino, Marcus comprendió que ya no estaba luchando solo. Estaba luchando junto a alguien que se había convertido en mucho más que un compañero en esta misión. La extracción del primer grupo de testigos se desarrolló a la perfección. Marcus se movía como un fantasma por los pasillos de servicio del complejo de villas, neutralizando a los guardias con la silenciosa eficiencia que lo había convertido en una leyenda en los círculos de operaciones especiales. Mientras tanto, Sarah había penetrado en los servidores financieros de Torrino, descargando terabytes de pruebas que desmantelarían redes criminales en 3 continentes. Paquete 1 asegurado, susurró Marcus en su comunicador táctico mientras guiaba a 8 testigos aterrorizados hacia el punto de extracción. Traslado a la ubicación del paquete 2. Prueba digital obtenida, informó Sarah simultáneamente desde su puesto en las oficinas ejecutivas del resort. Toda la infraestructura financiera de Torrino está comprometida. Estoy subiendo todo a servidores federales ahora mismo, pero Vincent Torrino aún no había terminado. A medida que Marcus se acercaba a la ubicación del segundo testigo, las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo turístico. La iluminación de emergencia tiñó los pasillos de rojo carmesí, y el sonido de los equipos tácticos movilizándose resonó por todo el edificio. Saben que estamos aquí. La voz de Sarah transmitía tensión mientras el personal de seguridad pasaba apresuradamente junto a su posición oculta. Torrino ha activado el confinamiento total. Marcus había previsto esta posibilidad. Operación de infiltración permanecía encubierta indefinidamente, especialmente contra oponentes con entrenamiento profesional y sistemas de seguridad avanzados. La pregunta era si podrían completar su misión antes de que las fuerzas de Torrino invadieran su posición. Equipos federales, aquí Blackbird, transmitió Marcus al centro de coordinación de Danny Rodríguez. Hemos tenido éxito parcial en la misión, pero estamos en peligro. Solicitamos intervención inmediata. ¿Recibido? Blackbird, la voz de Danny se escuchó a través del canal seguro. Equipos tácticos federales se están moviendo para abrir brecha en sus posiciones. Manténganse firmes otros 12 minutos. 12 minutos se hicieron eternos al enfrentarse a una oposición profesional en un entorno hostil. Marcus llegó a la ubicación del segundo testigo y la encontró fuertemente fortificada, con los contratistas de seguridad de Torrino preparados precisamente para el tipo de operación de rescate que él intentaba. Múltiples hostiles, posiciones defensivas preparadas, informó Marcus mientras el fuego de armas automáticas estallaba a su alrededor. Necesito fuego de supresión para alcanzar a los testigos. En la respuesta de Sarah sorprendió a todos los que monitoreaban la frecuencia táctica. Me muevo para apoyar su posición. Puedo acceder al sistema de extinción de incendios del edificio y crear una distracción. Negativo, respondió Marcus de inmediato. Demasiado peligroso. Mantenga su posición y complete la extracción de datos. La extracción de datos está completa, transmitió Sarah. Esos testigos morirán si no los sacamos. Voy a ayudar antes de que Marcus pudiera revocar su decisión. Sarah activó el sistema de extinción de incendios de emergencia del complejo, inundando el área de detención de testigos con un supresor químico que obstruyó la visión y obligó a los guardias de Torrino a abandonar sus posiciones defensivas. La distracción permitió a Marcus llegar hasta los testigos, pero también expuso a Sarah a ser detectada mientras se movía por pasillos ahora repletos de personal de seguridad hostil. Sarah, regresa al punto de extracción, ordenó Marcus, mientras comenzaba a mover al segundo grupo de testigos hacia un lugar seguro. No puedo hacer eso, respondió Sarah, con la voz tensa por el miedo controlado. Tengo
compañía. 3 guardias armados. Entre la salida y Joan Márquez, se enfrentó a la decisión imposible que definía el liderazgo en operaciones de combate en abandonar su misión actual para ayudar a su compañero o completar la extracción de testigos mientras confiaba en que Sarah se encargaría de su propia situación. Era el tipo de decisión que lo había atormentado durante su carrera militar, sopesando vidas individuales frente a los objetivos de la misión, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba eligiendo entre objetivos estratégicos abstractos y lealtad personal. Estaba eligiendo entre salvar a desconocidos y proteger a alguien que se había vuelto mucho más importante para él que cualquier parámetro de la misión. Mantengan su posición, dijo Márquez a los testigos, asegurándolos en un lugar seguro. Voy por ti, Sarah. Márquez recorrió el complejo turístico con una determinación letal, empleando todas las habilidades y técnicas que le había proporcionado su entrenamiento en operaciones especiales. Encontró a Sarah inmovilizada en el centro de conferencias ejecutivo, intercambiando disparos con 3 contratistas de seguridad de Torrino, quienes contaban con una posición y una potencia de fuego superiores. El combate que siguió fue breve, pero Márquez flanqueó la posición hostil mientras Sarah proporcionaba fuego de supresión, eliminando la amenaza inmediata con una precisión que no dejaba margen de error. Pero su victoria táctica se vio eclipsada por un acontecimiento más significativo en el propio. Vincent Torrino había llegado para supervisar personalmente la eliminación de testigos y pruebas. Señor Blackwood, resonó la voz de Torrino por el sistema de megafonía del centro de conferencias. Sé quién es usted, sé lo que ha hecho, y sé que morirá aquí esta noche junto con su amigo el contable Márquez Waisera. Se refugiaron tras mesas de conferencias volcadas mientras las fuerzas de seguridad restantes de Torrino convergían hacia su posición. A través de los ventanales del centro de conferencias, Márquez pudo ver a los equipos tácticos federales violando el perímetro del complejo, pero aún les faltaban minutos para llegar al interior del edificio. Me lo has costado todo, continuó Torrino con la voz cargada de la rabia apenas contenida de alguien cuyo imperio cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. 20 años forjando relaciones, acumulando poder, creando algo que habría perdurado generaciones. Lo has destruido todo. ¿Por qué? Justicia, principio, por alguna ingenua creencia de que el bien triunfa sobre el mal. Sarah miró a Marcus, viendo en sus ojos la misma determinación que los había impulsado a superar semanas de peligro compartido. Tiene razón en una cosa, dijo en voz baja, destruimos su imperio. Todo lo que construyó, todas esas conexiones criminales, la red de lavado de dinero está acabado. Aunque muramos aquí esta noche, asintió Márquez. Las pruebas que han reunido condenarán a cientos de personas y paralizarán operaciones en varios países. Ya hemos ganado, pero Vincent Torrino no había terminado. A través de las cámaras de seguridad del centro de conferencia, lo vieron trasladarse al área de detención de testigos donde Márquez había asegurado al segundo grupo de civiles aterrorizados. Torrino portaba un arma automática y tenía la expresión de alguien que había decidido que, si no podía escapar de la justicia, al menos se vengaría de quienes lo habían abatido. Va a ejecutar a los testigos, dijo Sarah. Comprendiendo inmediatamente lo que Torrino pretendía, Márquez hizo su evaluación táctica final de la situación. Los equipos federales estaban cerca, pero no lo suficiente como para evitar que Torrino matara a personas inocentes. La única manera de detenerlo era la intervención directa, lo que implicaría exponerse a un fuego hostil abrumador del personal de seguridad restante de Torrino. Sarah, cuando me muevo, llegas al punto de extracción, dijo Márquez, comprobando la munición que le quedaba. Los equipos federales te sacarán sana y salva. ¿Vamos juntos o no vamos?, respondió Sarah con firmeza. No voy a dejarte sola con esto. Márquez la miró, y no vio a la contable asustada que había llegado a su rancho semanas atrás, sino a una mujer que había demostrado ser capaz de una valentía extraordinaria en circunstancias imposibles. Sarah Chun se había convertido en alguien en quien confiaba plenamente, alguien a quien seguiría ante cualquier peligro, alguien sin quien ya no podía imaginar la vida. Juntos entonces, dijo Márquez, y se dirigieron hacia el área de detención de testigos donde Vincent Torrino se preparaba para cometer un asesinato en Masan. El enfrentamiento final tuvo lugar en el salón principal del resort. Don Torrino había reunido a los testigos restantes para lo que claramente pretendía que fuera una ejecución pública. Había dispuesto a sus contratistas de seguridad para que proporcionaran campos de tiro superpuestos mientras se preparaba para eliminar a las personas cuyo testimonio destruiría lo que quedaba de su organización criminal. Márquez y Sarah entraron al salón por entradas separadas, coordinando su asalto con la precisión táctica que les había sido instintiva durante su colaboración. Sarah creó una distracción activando el sistema de sonido y la iluminación de emergencia del salón, mientras Márquez se movía para flanquear la posición de Torrino. «Llegas demasiado tarde», gritó Torrino por encima del caos de luces estroboscópicas y alarmas a todo volumen.
Esta gente muere esta noche, y su testimonio muere con ellos. Pero Márquez había aprendido algo durante las semanas con Sarah, que su entrenamiento militar nunca le había enseñado. A veces la victoria más importante no era la supremacía táctica, sino la valentía moral. En lugar de enfrentarse a Torrino con fuerza letal, Márquez se interpuso entre el criminal y sus víctimas, usando su propio cuerpo como escudo mientras Sarah coordinaba la evacuación de los testigos. «Adelante, dispara», dijo Márquez con calma, encarando a Torrino y a los guardias que le quedaban. «Pero tendrás que atravesarme para alcanzarlos». Fue un riesgo calculado, basado en la evaluación que Márquez hizo de la psicología de Torrino. El líder criminal quería infligir el máximo sufrimiento antes de su inevitable captura, y dispararle a Márquez no le proporcionaría la venganza dramática que ansiaba. Torrino quería una confrontación, un momento de triunfo antes de que su imperio se derrumbara definitivamente. «¿Te crees un héroe?», preguntó Torrino con desdén, pero no disparó de inmediato. «¿Crees que salvar a esta gente te convierte en una especie de santo? Sé lo que has hecho, Blackwood. Sé de las misiones que nunca aparecieron en los informes oficiales, de la gente que desapareció porque obedeciste las órdenes sin rechistar». A Márquez sentía el peso familiar de su pasado militar, la ambigüedad moral de las operaciones llevadas a cabo en las zonas grises entre la justicia y la necesidad. Pero al observar a Sarah, al ver su coordinación de la evacuación de testigos con intrépida eficiencia, comprendió que la redención no consistía en borrar acciones pasadas, sino en elegir hacerlo mejor cuando se presentaba la oportunidad. «Tienes razón», dijo Márquez simplemente. «He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. Pero esta noche elijo proteger a personas inocentes en lugar de eliminar amenazas. Esta noche elijo ser mejor de lo que era en el sonido de las cargas. Al romperse, anunció la llegada de los equipos tácticos federales. Y en cuestión de segundos, el salón de baile se llenó de agentes fuertemente armados que rodearon a las fuerzas restantes de Torrino. El líder criminal se encontró frente a una abrumadora potencia de fuego federal, sin ningún lugar a donde huir ni posibilidad de escape. «Vincent Torrino», anunció Danny Rodríguez, acercándose con un equipo de alguaciles federales. «Estás arrestado por crimen organizado, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, conspiración para cometer asesinato y alrededor de otros 40 cargos federales que te asegurarán que nunca más volverás a ver el exterior de una celda». Mientras los agentes federales aseguraban la escena y comenzaban a procesar a los testigos para su protección y testimonio, Marcos y Sarah se encontraban juntos en el salón de baile donde su colaboración había logrado su objetivo final. A su alrededor, las pruebas del imperio criminal de Torrino yacía en ruinas en servidores informáticos confiscados, registros financieros catalogados, testigos preparándose para declarar sobre delitos que resultarían en cientos de procesos judiciales. «¿Se acabó?», preguntó Sarah mientras observaba cómo se llevaban a Torrino con las manos atadas. «La investigación criminal apenas comienza», respondió Márquez. «Pero sí, la amenaza inmediata ha pasado. Ahora estás a salvo». Sarah lo miró un buen rato, y Márquez la vio procesar todo lo sucedido desde que llegó a su rancho como refugiada aterrorizada. «¿Y ahora qué? ¿Vuelves a Montana y vuelves a ser una ranchera ermitaña?». Márquez consideró la pregunta seriamente. 3 meses atrás, habría respondido de inmediato en volver al aislamiento, reconstruir sus muros, retirarse de un mundo que exigía demasiada inversión emocional. Pero al mirar a Sarah y comprender cuánto había cambiado su vida, gracias a su relación, comprendió que el aislamiento ya no era posible ni deseable. «Estaba pensando», dijo Márquez con cautela, «que al rancho Flecha Rota le vendría bien un administrador, alguien con buen manejo de números, que entienda sistemas financieros complejos y que sepa gestionar recursos eficientemente». «¿Me estás ofreciendo trabajo?», preguntó Sarah, pero había algo más que interés profesional en su voz. «Te ofrezco una sociedad», corrigió Márquez. «Sociedad comercial, sociedad vitalicia, cualquier tipo de sociedad que te interesan». Sarah sonrió, la primera expresión genuinamente relajada que Márquez le había visto desde su primer encuentro. «Acepto», dijo simplemente. Todo lo anterior 6 meses después, el rancho Broken Arrow se había transformado en algo que Marcus jamás hubiera imaginado durante sus años de aislamiento. Sarah se había convertido en la gerente del negocio, utilizando su experiencia financiera para expandir las operaciones y desarrollar fuentes de ingresos sostenibles que no requerían la constante intervención personal de Márquez. Pero lo más importante es que se había convertido en su socia en el sentido más amplio de la palabra. Trabajaron juntos, planearon juntos, afrontaron desafíos juntos y construyeron algo que superaba lo que cualquiera de ellos podría haber logrado individualmente en el rancho. Ahora empleaba a varios trabajadores locales, ofrecía refugio a animales rescatados y servía como centro de entrenamiento para veteranos militares
en transición a carreras civiles. Márquez había encontrado la manera de usar su experiencia en operaciones especiales de forma constructiva, enseñando habilidades que ayudaban a otros en lugar de eliminar amenazas. Los fiscales federales afirman que la condena de Torino resultará en la mayor incautación de crimen organizado de la historia, informó Serra una noche, sentadas en el porche, contemplando cómo el atardecer teñía las montañas de tonos dorados y carmesí, más de $3.000 millones en activos decomisados, 437 arrestos en varios países y el desmantelamiento completo de la red de financiación del terrorismo. Bien, respondió Márquez, pero su atención estaba centrada en Serra, en lugar de en los procedimientos legales que aún se estaban desarrollando en los tribunales de todo el país. ¿Te arrepientes de haber dejado atrás el mundo de la contabilidad? Ninguna en absoluto, dijo Serra, apoyándose en su hombro con la familiaridad de quien ha encontrado su sitio. Aunque debo admitir que la contabilidad del rancho es mucho más interesante cuando no involucra negocios criminales, apuntó. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos familiares de su vayan caballos pastando, ganado preparándose para pasar la noche, el lejano canto de los búhos al comenzar su cacería vespertina, sonidos normales que evocaban paz y seguridad, y la clase de vida que ninguno de los dos había creído posible apenas meses antes. Márquez, dijo Serra finalmente, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera aparecido en tu puerta ese día? Márquez consideró la pregunta seriamente. La organización de Torino seguiría operando. Cientos de criminales seguirían libres. Las redes de financiación del terrorismo seguirían moviendo dinero por todo el mundo. Y yo seguiría escondiéndome de la vida en lugar de vivirla. Y probablemente estaría muerta, añadió Serra, con naturalidad. Y probablemente estarías muerto, asintió Márquez. Así que diría que todo salió bastante bien a medida que las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Márquez comprendió que finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante sus años de aislamiento, no la ausencia de conflictos ni desafíos, sino la presencia de un propósito y una alianza, no la seguridad de los muros emocionales, sino el coraje de permanecer vulnerable ante alguien a quien vale la pena proteger en el rancho. Flecha Rota se había convertido exactamente en lo que su nombre sugería, en un lugar donde las cosas rotas podían repararse, donde la gente podía encontrar una nueva dirección, donde el pasado podía honrarse sin dominar el futuro. Y mientras Márquez y Serra planeaban el trabajo del día siguiente, la expansión del mes próximo y las posibilidades del año próximo, ambos comprendieron que habían descubierto algo más valioso que los bienes confiscados de cualquier criminal o la condena exitosa de cualquier fiscal federal. Habían encontrado un hogar. A continuación, tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.